En vivo, reacción a la derrota de Panamá ante Inglaterra. Termina el Mundial para la selección panameña, su último partido. Cae ante una de las selecciones campeonas del mundo y vamos a reaccionar en vivo sobre este fin de ciclo, hay que decirlo de esta manera, porque la selección panameña va a tener que cambiar, va a cambiar evidentemente, va a tener seguramente técnico nuevo. Muchos de estos jugadores ya no van a estar y la selección panameña termina este Mundial con 3 derrotas. Hay que decirlo así, 3 derrotas, pero 3 derrotas que hay que analizar en su justa medida, porque la selección panameña ha dado un paso al frente, ha competido con las armas que tienen y de eso vamos a estar hablando en esta transmisión en vivo. La derrota de la selección panameña ante Inglaterra deja definido este grupo como se pensó desde un momento, que Inglaterra pasaba de primer lugar, que Croacia pasaba de segundo y que Panamá podía disputar el tercer lugar con Ghana, un tercer lugar que finalmente se lo termina llevando la selección de Ghana. Así que bienvenidos a esta transmisión en vivo para estar analizando pues el resultado, el desempeño, el desenlace de la selección panameña en este Mundial 2026. Panamá termina perdiendo ante Inglaterra 0-2 en un partido que marcó, entre otras cosas, el partido número 100 de Fidel Escobar, quizás un jugador que ya no va a estar tampoco para el próximo Mundial. Marcó el último partido de Alberto Quintero con la selección, tuvo minutos, fue el último partido pues de Aníbal Godoy con esta selección, el último partido de Eric Davis con esta selección. Muchos de estos jugadores ya no van a estar, así que viene un fin de ciclo para la selección panameña y un cambio. Bienvenidos a todos mis seguidores de Panamá por acá para hablar del fútbol. Solamente decirles una cosa, después vendrán los análisis, después vendrán los cambios, pero hay que sentirse orgulloso de la forma en la que ha competido la selección panameña. Incluso, pues, ese gol que cantó medio país, ese gol de José La Pantera Fajardo, adelantado quizás por 5, 10, 40, 50 centímetros, ya eso no cuenta, pero ese gol hizo soñar a media Panamá, al mundo entero, a los fanáticos que estaban en el estadio y estoy seguro a muchísimos, muchísimos que estaban apoyando a la selección panameña porque hay muchos en todo el mundo que han de quitarse sombrero ante una selección de Panamá que según Zlatan Ibrahimovic iba a ser el punching bag del grupo, pero que terminó dando una buena cara y compitiendo con lo que tiene. De eso vamos a estar hablando ahora porque hay que analizarlo en su justa medida, compitiendo con las armas que tenía, compitiendo con una plantilla completamente limitada. Se vio que esta plantilla estaba limitada sobre todo en un área fundamental. En el centro del campo la selección panameña extrañó muchísimas piezas a lo largo de este torneo, pero eso es agua pasada. De todas maneras hay que hablar de eso. Pero bienvenido, vamos a hablar en esta reacción, la reacción a la derrota de Panamá ante Inglaterra. Primero hay que decir que Panamá abre con algunos cambios, evidentemente termina introduciendo pues a Jorge Gutiérrez por la izquierda, muy buen partido para Jorge Gutiérrez por esa banda izquierda intentando contener a Bukayo Saka, y cambia también a Fidel Escobar, un gran partido para Fidel Escobar, hay que decirlo, en el centro de la defensa, pues mucho más allá que hayan terminado cayendo esos goles, pues fue un gran partido para Fidel Escobar en ese centro de la defensa. Y Tomás Rodríguez, que termina abriendo en punta por parte de la selección panameña, una Panamá que tuvo de hecho una buena oportunidad por Tomás Rodríguez en un inicio. Yo sé que ahora mismo muchos deben estar dolidos porque Panamá se despide del Mundial sin anotar un gol en esta edición del 2026, pero señores, hay que ponerlo en su justa medida. Panamá no era el equipo favorito del grupo y Panamá era la plantilla, vamos a decir, de menor calidad en sentido general de este grupo. Recuerden que Panamá terminó compitiendo contra selecciones completamente inferiores. De hecho, estaba trascendiendo la noticia del posible fichaje de Elliot Anderson por más de 150 millones. Podemos, si nos ponemos a hacer cálculo, el valor, solamente el valor que se va a estar pagando por Elliot Anderson es 5 veces superior al de toda la plantilla de Panamá. Así que Panamá compitió con las armas que tenía, fue un equipo bastante ordenado, supo resistir ese primer tiempo contra la selección de Inglaterra y de hecho contó con varias oportunidades. Ese disparo de Tomás Rodríguez, un mismo disparo de una acción del Pumita Rodríguez, también Inglaterra tuvo sus oportunidades, quizás una acción más bien de Marcus Rashford, que hizo un buen disparo a puerta, pero fue un primer tiempo en el que Panamá supo resistir, estuvo ordenado, supo mantener las líneas. El gran problema de Panamá, siempre lo hemos dicho por acá, mis amigos de Panamá, a la hora de analizar esta selección, es cuando a Panamá le toca hacer cambios, cuando Panamá tiene que hacer cambios y echar a mano del fondo de banquillo, del fondo de armario que pueda tener, pues Thomas Christensen sencillamente hace
lo que hizo en el partido de hoy, lo que hizo en el partido contra Ghana, lo que hizo en el partido contra Croacia. Pues mirar al cielo y pensar a quién va a cambiar. Porque el equipo de Panamá se estaba cayendo en el centro del campo. Hoy quizás no fue el gran partido de Bárcenas. Harvey tuvo muy buenos minutos, pero terminó cansándose. Y cuando Panamá necesitó algún cambio para refrescar pues el centro del campo, los cambios terminaron siendo en la delantera. Terminó entrando Ismael en algún momento, terminó entrando Londoño, terminó entrando Fajardo, pero Panamá necesitó en algún momento refrescar el centro del campo y nunca lo tuvo. De hecho, uno de los cambios que termina siendo finalmente es entrando a Alberto Quintero, sacando a Carlos Harvey y entonces retrasando a Cristian al centro del campo. De hecho, cuando Bárcenas sale, que es uno de los primeros cambios, termina retrasando a Cristian al centro del campo. Por ahí en algunos momentos se le fue el partido a Panamá. Panamá terminó perdiendo este partido, evidentemente la superioridad de Inglaterra, los cambios de Inglaterra, la banda, la profundidad de Inglaterra, pero Panamá termina perdiendo este partido, señores, en 5 minutos. Estamos hablando que Panamá perdió los partidos, los pierde al fin, pero los pierde en momentos puntuales. Lo pierde en un contragolpe contra Ghana, lo pierde pues en una jugada contra Croacia en la que termina siendo desbordado por la banda y lo pierde con Inglaterra en 5 minutos. Un córner, gol de Bellingham, una pequeña desatención defensiva, pues no pudo Jorge Gutiérrez aguantar bien la marca y lo termina perdiendo después, pues por una jugada en la que hay gol de Harry Kane. Se vio por algunos momentos a la selección de Inglaterra frustrada, se vio una selección de Inglaterra que por algunos momentos el mismo Thomas Tuchel no sabía qué hacer contra esta selección de Panamá, una selección ordenada, una selección que defendió en bloque, que pudo generar oportunidades al contragolpe. Hoy quizás un poco más precipitada la selección panameña, sin tantos juegos, sin tanta elaboración, evidentemente estaba ante una selección superior, ante una selección que mordía en la presión y en la marca, y ante una selección muy peligrosa, que sin embargo, vuelvo y repito, vio cerrados los pasillos interiores, vio cerradas las bandas. Bukayo Saka tuvo un gran duelo con Jorge Gutiérrez a lo largo del partido. Marcus Rashford tuvo buenos duelos por esa banda derecha con Amir Murillo, con esa banda derecha con el mismo Fidel Escobar, que en muchas ocasiones lo cubrió. Fue un partido increíble para José Coto Córdoba, señores. Hay que quitarse el sombrero ante Coto Córdoba, alguien que ha usado también el Mundial de vitrina. Yo creo personalmente que a Córdoba no le debe quedar mucho en el Norwich City en segunda división. Córdoba tiene nivel para estar jugando, así se los digo, con todo el sentido del mundo, para estar jugando en lo que sería la primera división de Inglaterra. Veremos cómo termina moviéndose el mercado. Obviamente todo puede suceder. Fue un gran partido para Cristian Martínez. Se recuerden, uno de los jugadores más valiosos de Panamá a lo largo del torneo, que vio su premio al terminar jugando. Fue un buen partido para Fidel Escobar también en el centro de la defensa. Fue un gran partido para Andrés Andrade, más allá de ese gol de Harry Kane que termina perdiendo la marca. Fue un partidazo para Andrés Andrade, todo terreno. Fue un buen partido para Jorge Gutiérrez, el de Deportivo La Guaira. Gran partido para él. Harvey con un gran partido, también teniendo un gran partido, multiplicándose en el centro del campo. Saludos, dice Elena, bienvenido por acá. Así mismo, Coto para mí jugó un partidazo, dice. Para mí fue enorme lo que jugó Coto Córdoba hoy. Panamá, de hecho, que en algún momento se habló de que podía ser superado en el juego aéreo. Por ejemplo, ese gol de Harry Kane llega evidentemente por el juego aéreo, pero la selección panameña no deslució en ningún momento defendiendo los balones de la selección de Inglaterra, que pudo enviar muchísimos centros al área. Panamá jugó muy bien. El equipo termina cayéndose, evidentemente en algún momento iba a pasar, pero termina cayéndose pues en apenas 5 minutos, del 60 en adelante. Y de eso vamos a estar hablando. Panamá termina cayendo nuevamente pues en este tema de no tener fondos al armario, de no tener banca para poder resistir a la selección de Inglaterra, de no ver unos minutos a Alberto Coco Carrasquilla, que tampoco tuvo minutos en este partido, incluso no ver minutos de Godoy. Termina Christensen accediendo a que entre Negrito Quintero en vez de entrar a Godoy. Quizás el cambio de Godoy antes pudiera haber resuelto, no lo sabremos nunca realmente. Pero Panamá termina perdiendo el centro del campo y se cansa de alguna manera el equipo y termina perdiendo balones al final. Yo creo que reflexión acá, hay que sentirse orgulloso de esta selección. Yo sé que no se aprende muchas veces más, lo digo, de las derrotas. Saludos, Yukeidan. Saludos por acá. Entiendo que estás refiriendo a que ya se vaya Christensen. Eso es uno de los cambios que estábamos hablando. Quizás va a haber un cambio de ciclo acá. Este mundial manca, primero creo yo, un cambio de Panamá. Hay un fin de ciclo, un fin de ciclo. Saludos, Jeppy, bienvenido por acá. Hay un fin de ciclo, mis amigos. Este es un fin de ciclo, como se dice en el fútbol. Hay un cambio de ciclo. Primero es un cambio de una selección que va a perder a muchísimos jugadores como parte de este proceso. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Ya en la selección, saludos Dicia, saludos por aquí.
No te entiendo, irse a la pregunta. Me dices qué piensas de esa mala llamada del referee cuando entró el primer gol. No entiendo exactamente la pregunta, Ircia, por acá, a la que me refieres. No, el primer gol llega bueno, llega después en minuto 60, 62 aproximadamente, pero no entiendo exactamente lo que me dices de esta pregunta de la mala llamada del referee cuando entró el primer gol. Dice Jepi, Panamá jugó con todo y en 4 minutos perdimos. Sí, efectivamente. Yo creo que Panamá, bueno, primero hace un buen primer tiempo, ordenado, bastante bien, ordenado, defendiendo, en bloque. Tiene algunas oportunidades. Hoy se vio quizás un poco de imprecisión a la hora de tejer. Menos acción por la banda derecha, un Murillo menos incisivo que de costumbre, junto con Cristian. Evidentemente estaba defendiendo o estaban defendiendo una calidad de jugadores superior. Recuerden que por esa banda estaba pues Marcus Rashford, que estaba jugando bastante bien. O sea, hoy efectivamente los laterales panameños tuvieron que estar muy serios, muy finos en defensa a la hora de establecer también esa doble marca, junto con la ayuda de Cristian, que bajaba a defender por la izquierda, junto con la ayuda de Pumita, que en algunos momentos no bajó a defender pues por la izquierda, en realidad por la derecha Cristian, por la izquierda el Pumita. Pero dice Yepi, interesante esto por acá, dice, el problema de Thomas, plantea buen partido y no lo lee después. Ya, te entiendo. Elisenda hace un punto que no paró la jugada después del foul, sino que siguió jugando y después dio la tarjeta amarilla por el foul del inglés al Pumita. Bueno, dice, son cosas del juego realmente, son cosas que terminan sucediendo. De hecho, hubo algunas jugadas puntuales, dice, con respecto al arbitraje que quizás fue un poco permisivo, vamos a decirlo de alguna manera, con respecto al juego inglés. No estoy achacándole la culpa evidentemente al arbitraje ni nada por el estilo. Yo creo que fue un arbitraje bastante correcto en sentido general, pero sí hubo algunos momentos puntuales y alguna jugada puntual que quizás el árbitro debió amonestar a algún jugador inglés. Eso se ha visto en este mundial. Muchas veces las grandes selecciones son favorecidas de alguna manera, sin que se me malinterprete por acá, porque el juego suele ser un poco más permisivo con los equipos, aunque vuelvo y repito, no hay que achacarle a eso, pues la derrota de la selección panameña, pero sí, en algunos momentos puntuales, dice, creo que yo, que realmente debió pues ser un poco más el arbitraje, vamos a decirle, más riguroso, sobre todo con la selección de Inglaterra, que se vio forzada en algunos momentos incluso a cometerle falta a Panamá para poder detener los contragolpes. Esa sería mi respuesta, Dilce, a esta pregunta realmente. Y puede ser que quizás alguna tarjeta se le haya escapado por ahí, aunque no lo veo tan decisivo en el juego, pero sí, concuerdo contigo, quizás en algún momento hubo algunas jugadas puntuales que podía ser amonestado, un arbitraje que dejó jugar mayormente la parte del tiempo, pero que le faltó quizás sacar alguna que otra tarjeta. Y entonces entrando en lo que decía Jeppy por acá, yo creo que Christensen plantea bien los partidos, plantea bien los 3 partidos, de hecho. Panamá plantea bien sus 3 partidos. El problema, vuelvo y repito, es cuando Panamá necesita echar mano a la banca. Cuando ya Panamá llega el segundo tiempo, a partir del minuto 55-60, el equipo se le cayó. De hecho, en el partido contra Ghana, el equipo comienza a ceder efectivamente a partir del minuto 60-65. ¿Qué pasa? Que Panamá mira hacia la banca y no tiene cambios para hacer en el centro del campo. Se ve superado en el centro del campo y los primeros cambios terminan siendo atacantes hasta que Godoy termina entrando en el minuto 80. En el partido contra Croacia, el equipo se le termina cayendo igualmente después del minuto 50, minuto 60 se le termina cayendo el partido. Llega el primer gol de Croacia en los minutos 50 y tantos, antes del 60. Panamá, volvemos a lo mismo, no tiene cambios en el centro del campo, solamente tiene a 3 centrocampistas sanos, frescos para jugar, Cristian, Bárcenas y Harvey. Y ahora en este partido contra Inglaterra, Panamá se le termina cayendo igualmente sobre los minutos 55, 60. Puntualmente por ahí se le termina cayendo el partido a Panamá. Llega estos goles en 5 minutos, el equipo se desconcentra, el equipo se riega por completo y un equipo que no tenía físico para aguantar el empuje de la selección de Inglaterra. Estamos hablando, señores, de una de las mejores selecciones del mundo. Una selección que te puede entrar a Nodi Madueke por Bukayo Saka, una selección que puede pues hacer toda la serie de cambios que hizo, que puede darse el lujo de sacar a Harry Kane antes de que termine el partido, que puede entrar a Anthony Gordon, que por cierto hoy no jugó de inicio, sino que terminó jugando el mismo Marcus Rashford. O sea, miren la calidad de futbolista que tenía la selección de Inglaterra entrando y saliendo. Si algo le podemos achacar a Thomas Christensen, pues es la tibieza, podemos decirle, para hacer los cambios. Dice Dircia, te leo por acá. Definitivamente hay que reforzar la serie, necesitamos delanteros y hasta centrales
frescos. Yo creo que quizás Dilcia no fue tanto los centrales, fíjate para que vea. No fueron tanto los centrales, yo creo que los centrales panameños aguantaron bastante bien la marca. Yo extrañé más los cambios, evidentemente, dice, en el centro del campo. Panamá, primero, en el partido contra Ghana, los primeros cambios terminan siendo evidentemente delanteros. Termina entrando Londoño en algún momento, pues termina entrando Ismael, y si no me traiciona la memoria en ese partido también. Pero Panamá necesitaba refrescar el centro del campo, algo que nunca hizo. Y el equipo terminó cansándose por ahí. Segundo partido, dice, contra Croacia. Panamá necesita hacer cambios nuevamente. No tiene nadie que traer desde la banca en el centro del campo. Y termina nuevamente haciendo cambios en la delantera en algún momento, pero extraña campo, extraña mediocampistas, extraña Godoy jugó unos 10-15 minutos en el primer partido, hoy no jugó en el segundo partido, hoy no jugó en el tercer partido. Coco Carrasquilla no pudo jugar en ninguno de los 3 partidos. Se extrañó en esta selección panameña. Yo sé que es fácil hablar ya cuando el partido termina, cuando ha terminado un mundial, pero hay que señalar las fallas estructurales. Panamá necesitaba centro del campo y nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo la selección panameña como para reforzar el centro del campo. Hoy termina jugando, pues tiene que sacar a Bárcenas porque ya no tiene más cambios. Bárcenas se estaba fundiendo, estaba cansado, saca a Bárcenas, termina sacando a Harvey ya cuando el partido estaba más decidido y termina jugando Cristian, que lo corrió todo, que lo luchó todo, jugando con Alberto Quintero al lado. O sea, Panamá no tuvo cambios frescos en el centro del campo como para aguantar el volumen de juego de una selección de Inglaterra que tenía muchísimo y que de hecho hizo los 5 cambios antes que la selección de Panamá. Panamá se demoró en el juego contra Ghana en hacer los cambios, Panamá se demora en hacer los cambios en el juego contra Croacia y Panamá se demora en hacer los cambios en el juego contra Inglaterra. Termina haciendo los 5 cambios, sí, los termina haciendo, pero ya cuando el juego estaba completamente decidido, digamos una especie de homenaje para entrar a Alberto Quintero, una especie de homenaje para entrar a Eric Davis, que por cierto puso pases preciosos con la zurda, todos gritamos ese gol de Fajardo. Te leo, dice, ¿crees que los que supuestamente mejoran del mundo no lo han demostrado? Por ejemplo, España. Sí, dice, yo he visto un mundial. España, por ejemplo, es un caso muy puntual. Vamos a hablar después, más adelante, de todos los cruces. Vamos a analizar todos los cruces. En el caso de la selección española, dice, es una selección que tiene un técnico que creo que está leyendo mal los partidos y que ha leído mal la forma de jugar de España. España es un equipo que, por ejemplo, en la Eurocopa terminó dependiendo de un buen centro del campo, evidentemente siempre lo ha tenido, y 2 extremos que estaban en una forma exquisita, como Nico Williams y Lamine Yamal, y llega a este mundial con Nico Williams lesionado, se vuelve a lesionar, y con un Lamine Yamal que no es capaz de desempeñar todo su juego porque viene de lesión, evidentemente. Pero ese centro del campo de España, en el más reciente partido que termina jugando contra Uruguay, fue un desastre. Pero no fue un desastre por el centro del campo en sentido general, sino Dilcia por cómo plantea el partido de la selección española. España es un equipo que suele jugar junto, en bloque, con los centrocampistas a distancias muy cortas y muy reducidas, como se juega en el Barcelona, como juega la selección española a lo largo de su historia, para generar superioridad a partir del toque y del movimiento del balón. Esta España que estábamos viendo ayer tenía o comenzó jugando con un centrocampista como Mikel Merino, que termina jugando como un segundo 9 en punta, junto con Oyarzabal. Y la distancia que había desde los centrocampistas, en este caso Pedri y Rodri, hacia los jugadores que estábamos en punta era abismal. Estábamos viendo un equipo de España partido, separado en la distancia, sin circulación del balón. Y sí, creo que dice España no ha estado para nada bien en este mundial. A mí me preocupa realmente lo que pueda pasar con España. Pero bueno, de eso vamos a hablar en algún momento, Dirce. Vamos a hablar de España, de los demás equipos. Inglaterra tampoco ha lucido mucho en este mundial, pero como es un mundial más largo, quizás hay más tiempo para ir entrando en forma de recuperación. Francia, con el enorme talento que tiene, con los atacantes que tiene, bueno, ha logrado echar los goles. Argentina no ha sido ese equipo, ha sido un equipo de Argentina, digamos, muy fiable, muy sólido, permitiendo poco en defensa, pero no ha sido un equipo que ha dependido en exceso de Messi y no ha logrado plasmar toda la superioridad. Vamos a estar hablando pronto de eso. Portugal tampoco se ha visto nada bien, la selección portuguesa. Quizás de alguna manera estamos hablando de que cada vez las distancias del fútbol se están reduciendo menos. Esto se ve también por acá. Así que vamos a analizar después. Saludos, Daniel Bolívar, por acá. Se acabó el mundial, que empiecen las investigaciones de los arreglos de partido de la LPF, que investiguen RPC y TV Max. Bueno, Daniel, no sé qué te pareció en sentido general la selección. ¿Qué te pareció esta selección panameña? ¿Qué extrañaste? ¿Qué te hubiera gustado tener más por acá? Por acá estamos conversando con Dilcia. Dilcia dice que a ella le gustaría más delanteros y le gustaría hasta centrales frescos. Yo digo que quizás Panamá. Ahora viene un cambio, como estábamos diciendo, un cambio de una renovación, un cambio de ciclo, quizás un cambio de té.
una reestructuración completa. Esta selección ya no va a tener a Aníbal Godoy, esta selección ya no va a tener posiblemente a Fidel Escobar, aunque Fidel quizás le quedan unos años más en la selección. Esta selección ya no va a tener a Eric Davis, no va a tener a Alberto Quintero. Así que hay una serie de cambios por ahí que vamos a tener que ver en esta selección, que va a tener que introducir jugadores frescos, jugadores nuevos como parte de un proceso que viene ahora. Igualmente, siempre les digo por acá, ahora mismo Panamá tiene que pensar primero, terminado en fresco, ya cuando termine el Mundial, la federación tendrá que tomar la decisión de quién va a ser el técnico que se va a hacer cargo de esta selección. Si quieren seguir con Thomas Christensen, si quieren mantener el proceso, como se le llama, o si necesita un cambio de timón la selección panameña. Christensen termina contrato ya el 30 de julio, estamos hablando de, o el 30 de junio ya, Christensen termina con, 30 de julio termina Christensen contrato, le queda, si acaso, un mes de contrato todavía, o sea, ya se le termina a Christensen la era en Panamá, a no ser que la selección lo terminen renovando, por ahí se está hablando de temas económicos, de temas de más dinero para Thomas Christensen, de todo eso se está hablando por acá, pero evidentemente es un cambio que va a venir ahora. Dice Daniel, decepcionado, vendieron humo y que se vaya Thomas Christensen. Dilcia, ¿qué crees tú? ¿Debería irse Christensen? Daniel dice que debería irse por acá y que, bueno, te elevo a ti que crees también si Christensen debería irse o debería quedarse, si debería ser parte de esa renovación. Daniel, yo creo que la selección panameña primero compitió bien, te voy a dar mi opinión. Panamá compitió bastante bien y compitió bien, siempre me gusta decirlo, con las armas que tenía. Usted se pone a ver la conformación de esa plantilla puntual, los 26 jugadores que fueron al Mundial, y se sabía que esta selección panameña tenía serios problemas en el centro del campo. Solamente tenía a 3 mediocampistas a su disposición. Tenía una gran profundidad de centrales, eso se demostró a lo largo del Mundial. Tenía muy buenos laterales, eso se demostró a lo largo del Mundial. Panamá termina permitiendo 4 goles en un grupo en el que está Inglaterra, uno de los mejores equipos del mundo, un grupo en el que está Croacia, otro de los buenos equipos de Europa, top 10 Croacia, segundo, si no me traiciona la memoria con el ranking, que está Ghana, un buen equipo africano que tenía el tercer máximo goleador de la Premier League, que es Antoine Semenyo, y que tenía buenos jugadores. O sea, Panamá fue a competir a un grupo primero muy difícil. Ese es lo primero que tenemos que quedarnos en cuenta. Y fue a competir con una plantilla que tenía algunos problemas de confección. No estaba bien diseñada esta plantilla panameña, sobre todo en el centro del campo, y con ausencia, evidentemente, de gol. Esta selección panameña tenía problemas de gol y llega con problemas de gol al Mundial. Por mala fortuna, no llega Ismael en su mejor momento, que fue uno de los grandes goleadores de Panamá en la pasada Copa Oro. No llega Waterman y Fajardo quizás en su gran momento de esplendor tampoco a esta Copa. No llega Londoño, muy bien tampoco, llega con problemas de lesión Londoño, un jugador que podía haber aportado mucho más, realmente tampoco llega. Y por supuesto llega Carrasquilla lesionado, llega Godoy fuera de ritmo. O sea, Panamá desde el centro del campo hacia arriba tenía serios problemas a la hora de conformar la plantilla. O sea, dependía mucho exclusivamente de lo que pudiera hacer en colectivo y de cómo pudiera jugar la selección panameña. Dice Dilcia, me gustó que Fidel lució mejor que en los últimos partidos. Sí, Dilcia, coincido completamente contigo. Fidel lució muchísimo mejor en estos últimos partidos. Yo creo que Fidel no debería terminar su ciclo en la selección. Estamos hablando de un jugador que apenas tiene 32 años y que va a ser interesante para la selección panameña en los próximos, por lo menos en estos partidos. Quizás no llegar al próximo Mundial, pero a mí me gustó el partido de Fidel. Por cierto, dice, a partido número 100 de Fidel con la selección panameña. De todos estos jugadores que habían aquí, uno de los que más partidos tenía y hoy lució bastante bien. Tengan en cuenta el nivel del ataque que tuvo que enfrentar la selección panameña. Daniel Bolívar. ¿Habrá técnico para la próxima Copa Oro? Daniel, sí, ahora cómo va a ser el ciclo, te explico. Christensen termina contrato. Si Christensen no renueva, evidentemente va a haber nuevo técnico para la selección panameña. Panamá comienza a jugar pero ya. En septiembre empieza lo que sería CONCACAF Nation League. Empieza a jugarse ya. Y la Copa Oro sería en el 2027, si no me traiciona la memoria. Yo creo que si Panamá no logra ponerse de acuerdo con Thomas Christensen y termina el ciclo de Tomás, vamos a tener técnico interino por parte de la selección panameña. Porque según el presidente de la federación, si Christensen no renueva, Panamá va a ir por un técnico interino o un técnico que se haga cargo del proceso a largo plazo. Ahora viene una parte importante. Termina la Copa del Mundo. Hay que ver qué queda en el mercado, qué técnicos hay disponibles, qué técnicos hay libres. Si Panamá no se queda con Thomas Christensen, hay que salir a rastrear el mercado.
a ver qué técnicos quedan disponibles y eso va a influir muchísimo la Copa del Mundo también. Por eso creo, además, hay elecciones también, Daniel, elecciones en la Federación Panameña, puede cambiar también la Federación Panameña, por eso se menciona la posibilidad de un técnico interino, porque quizás un cambio de presidente de la Federación y demás podría implicar la llegada de un nuevo técnico. Así que van a venir unos meses, creo yo, de incertidumbre si Thomas Christensen no renueva. Yo creo que va a venir un técnico interino pronto, a partir de julio, agosto, ya debería tener la selección panameña un nuevo técnico en caso de que Christensen no se quede y entonces empezar a afrontar la búsqueda, ya sea un técnico a más largo plazo o un técnico interino para afrontar lo próximo que viene para Panamá, que es la CONCACAF Nation League. Comienza ya, en septiembre comienza, Daniel, la CONCACAF Nation League. CONCACAF Nation League comienza en septiembre. Hay partidos para septiembre, octubre y noviembre del 2026 y marzo del 2027. Y la competencia va a servir como vía de clasificación para la Copa Oro, Daniel. Así que ya en septiembre vamos a estar viendo la CONCACAF Nation League. Va a ser interesantísimo por ahí. Van a estar 41 selecciones. Recuerden que hay 3 niveles. A, B y C. En el caso de la selección panameña, evidentemente va a estar en la Liga A, que va a estar Canadá, Costa Rica, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago, Estados Unidos. Va a estar muy interesante esa CONCACAF Nation League en la Nación A y el formato, recuerda que son 3 ligas, Daniel, y va a comenzar entonces para septiembre. Así que va a ser interesante por ahí, septiembre, octubre. Y los 2 primeros, recuerden, van a estar avanzando a los cuartos de final, donde van a estar las 4 mejores selecciones clasificadas del grupo A. Y además de eso, recuerden, esto va a dar clasificación para lo que sería la Copa Oro. Y las finales de la Liga de Naciones de CONCACAF se van a estar disputando pues en noviembre. Van a ser los cuartos de final, van a ser en noviembre de 2026 y los ganadores van a estar avanzando a la gran final, que se va a disputar pues ya para marzo. Sería la gran final, Daniel. Va a ser la gran final, va a ser en marzo, efectivamente. Va a ser en octubre, septiembre, octubre, se va a jugar la fase de grupos, cuarto de final en noviembre y la final va a ser finalmente en marzo, Daniel. Así que ya sabes por ahí. Por eso digo que van a venir momentos fundamentales ahora para la selección panameña. Sigo leyendo por acá, por acá, por acá. Dice Dilcia que tenía una pregunta por acá. Un técnico interino no me parece una buena idea porque tratarían de poner a un local. Sí, yo creo que quizás Dilcia, si no se queda Tomás, yo creo que ese va a ser el camino. Poner a un técnico local y poner entonces a un técnico que pudiera ser, por acá se está hablando Deli Valdés, me dice Daniel, se está hablando Deli Valdés, pudiera ser quizás Deli Valdés como una opción. Deli Valdés tiene experiencia con las selecciones inferiores, con la sub-20 y pudiera ser quizás un técnico interino. Yo creo que Panamá necesita, a mí me parece que Panamá necesitaría evidentemente otro técnico, un técnico extranjero, no por demeritar la labor de Deli Valdés, no tengo realmente mucho conocimiento de Deli Valdés, sí he visto lo del sub-20 y quizás no ha tenido los resultados, pero Panamá necesitaría un técnico que dé el siguiente paso, un técnico con experiencia a nivel internacional, un técnico que tenga pues cierto recorrido. Se ha hablado por ahí de varios técnicos que pudieran llegar. Ahora mismo hay numerosos técnicos sobre la mesa. Evidentemente es una cuestión monetaria por acá. Pero yo creo que Panamá necesita un técnico con experiencia internacional, quizás un técnico europeo, estoy pensando, habría que ver qué técnicos hay disponibles en el mercado. Quizás alguno de los buenos técnicos argentinos que pueda haber por ahí, no sé ahora mismo quién estará disponible en el mercado. Voy a hacer un estudio después, mirar, a ver quién pudiera estar por ahí sin proceso para asumir a la selección panameña, porque creo que sí, que necesita Panamá dar el siguiente paso. Christensen ha hecho un trabajo de estabilidad, le ha dado una cierta identidad a la selección, quizás termina su momento, termina su proceso y ahora viene el siguiente cambio. Y Panamá necesita apostar por un técnico, pues que nada, haga una evolución siguiente en este equipo de futbolistas, que incorpora jugadores nuevos, que cambie de alguna manera la forma de jugar de la selección panameña para bien, me refiero en el sentido de con nuevos futbolistas, en nuevas ideas, aunque Christensen, vuelvo y repito, para mí ha hecho un buen papel. Yo sé que se le puede criticar por lo que hizo en el Mundial o por cómo ha terminado el Mundial, pero yo creo que Christensen ha hecho un buen papel. Veremos qué termina sucediendo. Pero sí creo que un técnico interino, coincido con Dilcia y coincido con Daniel, a mí no me gustaría un técnico interino, Panamá necesita un técnico que se vaya a hacer cargo efectivamente del equipo a tiempo completo. Pero quizás, vuelvo y repito, llega un técnico interino para asumir estos meses de la CONCACAF Nation League hasta la Copa Oro
para que comience entonces todo el proceso nuevamente. Quizás son meses para búsqueda de técnico. Dice Pastor, fuera Tomás. Pastor coincide ¿cómo se llama? Con Daniel, que dice que le gustaría entonces pues un cambio de técnico. Dice Dircia que no, que Jorge Delis no, de Daniel, dice Dircia que no le gustaría a Delis. Recuerden que Delis ha tenido paso por las selecciones sub-20 y quizás no ha tenido un buen resultado. Saludos, Estrella, bienvenida por acá. Terminó todo. Saludos, Estrella, bienvenida por acá. Gracias por sumarte, Estrella. Cuéntame, ¿qué te pareció el partido? Saludos, Pastor, saludos para ti. Daniel, Eddie, ¿es verdad que Fulo Martínez al Deportivo de La Coruña? ¿Sabes algo? Daniel, ahora mismo hay muchos rumores con respecto a Cristian. Para la posibilidad de ir a Europa. Recuerden que Cristian ya tuvo, está en Europa y en algún momento tuvo paso por España, un paso bastante leve. Yo creo que este mundial ha servido de vitrina para jugadores como Cristian. Se vio el hambre que tenía Cristian, las ganas que tenía de demostrar Cristian, aparte jugando, rindiendo a un gran nivel. No sé si el Deportivo de La Coruña pudiera ser quizás el Deportivo de La Coruña, pero ahora mismo no hay ninguna noticia seria alrededor del tema de Cristian Martínez. Hay muchos rumores, se ha hablado de la MLS, se ha hablado de la Liga MX, veremos qué termina saliendo realmente por ahí, pero ahora mismo quizás no hay nada en concreto todavía. Pero lo cierto es que yo creo que este mundial va a poner a Cristian en la vitrina internacional porque Cristian realmente ha estado muy, muy bien. Dice Estrella, se necesita un técnico igual, parecido o mejor. Lo único que necesita el DT es una nueva camada y bueno delantero. Creo que es un retroceso de todo lo que se ha hecho. Sí, coincido contigo, Estrella. Yo creo que se necesita un técnico que mantenga de alguna manera el estilo de juego de la selección panameña, el trato del balón, el buen trato del balón y, por supuesto, una serie de cambios. Va a llegar el momento en el que vamos a tener que hablar de la nueva camada de futbolistas panameños que viene por ahí. Nada más les dejo algunos nombres por acá. Evidentemente, Kadir, que ya se está mencionando en la delantera. Se está mencionando, por supuesto, a Josué Ayita Vergara, que ahora mismo firmó con el Gent, que recuerden que está jugando con el FK Auda. Se está hablando de Estevis López como un muy buen jugador. Se está hablando de Thiago Chalmers, recuerden, un chico muy joven que estuvo precisamente en un torneo reciente con la selección panameña en el que estaba Estevis también, estaba Thiago Chalmers. Se está hablando de jugadores como Giovanni Herbert, se está hablando de jugadores como Joseph Jones, se está hablando de jugadores como Martín Cruz, se está hablando de jugadores como Omar Valencia, se está hablando de jugadores que están también en el New York Red Bulls 2 como Mijail, que es otro buen jugador también que hay ahí por parte de la selección panameña. Hay muchísimos chicos, hay talento por parte de la selección panameña, talento en defensa. Eduard Cedeño, que recuerden, viene recuperándose de una lesión con la base de jugadores que viene ahora mismo. Hay una base de jugadores de esta selección que se va a tener que quedar evidentemente por ahí. Dice Dilicia, yo no creo que Tomás se debe ir, menos a que consigamos otro DT de Europa o Sudamérica con más experiencia. Yo coincido contigo, Dilicia. Yo creo que primero, no conviene un técnico interino, por la siguiente razón. Un técnico interino es un técnico de paso, un técnico que va a asumir, va a venir para tapar un hueco, pero no va a poder establecer las bases de un proceso. Panamá necesita uno, o se queda Tomás para seguir con las bases del proceso evolucionando, fíjense, evolucionando. Christensen necesita evolucionar, ya necesita cambiar algunos jugadores de la selección que se van a ir por edad y por fútbol también necesita evolucionar, mezclar a los nuevos jugadores o necesita un técnico que venga pero a tiempo completo, no un técnico interino, porque un técnico interino significa pues nada, venir a cubrir un hueco y producir un nuevo cambio después. Así que Panamá necesita o se queda Christensen para llevar a cabo un cambio para una evolución de la selección o viene un técnico nuevo desde ya a asumir una selección para un proceso que va a durar 4 años de clasificación, porque hay que pensarlo así. Un técnico interino no va a resolver el problema. Y creo que técnicos quizás que ya han tenido experiencia antes cercana en los ámbitos de la selección, quizás creo que no van a resolver el problema y que sí necesita una evolución. O Christensen o otro técnico europeo que pueda venir a hacerse cargo de la selección panameña, pero evidentemente hay temas monetarios y demás por ahí. Dice Estrella, yo solo digo que lo único que necesita la CL es delanteros. Me siento feliz y son fichados muchos de estos chicos que lo han hecho excelentemente. Y dice, yo no creo que Tomás se deba ir, es una gran camada de jóvenes. Daniel, ¿por qué crees que no? ¿Por qué crees que convocar jóvenes a la selección no es una buena idea, Daniel? Ahora mismo, piensa un poco, ahora mismo hay muchos de estos jugadores que no van a estar. Panamá va a tener huecos en el centro del campo. Panamá ya no va a tener a Aníbal Godoy, capitán de más de 150 convocatorias con la selección, que ya no va a estar.
Panamá no va a tener, por supuesto, a Alberto Quintero, que ya termina, lo dijo con la selección. Panamá no va a tener a Eric Davis más en la selección. O sea, Panamá tiene que ir introduciendo, Daniel, a una serie de jugadores. Panamá fue la selección, Daniel, más envejecida de este mundial. La selección con el promedio de edad mayor de este mundial, alrededor de los 30 a 31 años. Evidentemente, para el próximo ciclo, que sería el ciclo del mundial 2030, Panamá necesita ir introduciendo cambios, Daniel, trayendo a chicos nuevos y mezclándolos con esta base de jugadores. Es a lo que me estoy refiriendo. O sea, me estoy refiriendo, ahora mismo estaba revisando pues esta convocatoria de la selección panameña. Tenemos a Mosquera, que puede estar en la selección un tiempo más. Tenemos a Zamudio, quizás que puede estar un tiempo más en la selección. Quizás ya terminó el tiempo de Mejía en la selección. Coto Córdoba va a estar muchísimos años en la selección, llegaría con una buena edad hasta el próximo mundial. Tenemos el caso de Andrade, que también va a estar muchos años en la selección también. Giovanni Ramos quizás tiene ya 29 años, pero puede estar un tiempo más en la selección igualmente también. Roderick Miller creo que ya su ciclo ha terminado con la selección. Ya sí tiene Roderick Miller 34 años. Fidel Escobar tiene en estos momentos 29 años. Yo creo que le quedan algunos, 31 años tiene Fidel, le quedan algunos años más con la selección. Edgardo Fariñas le quedan muchos años más con la selección. Tenemos a Jorge Gutiérrez que le quedan años con la selección. Eric Davis termina su ciclo. Tenemos a Amir Murillo que le quedan años con la selección igualmente. Tiene 30 años, todavía le queda fútbol a Murillo. Blackman le queda muchísimo fútbol también, tiene 28. Cristian Martínez, que en estos momentos tiene 29 años, le queda mucho tiempo con la selección todavía. Harvey tiene en estos momentos pues 26 años, le queda fútbol. Godoy termina. A Alberto Carrasquilla tiene 28, le quedan años con la selección. El Pumita también tiene 28 años, le queda tiempo con la selección. Ismael Díaz tiene 29 años, le quedan años con la selección. Bárcenas le pueden quedar algunos años con la selección, no creo que llegue al próximo mundial quizás. César Yanis tiene 30 años, le puede quedar todavía algo de fútbol con la selección. Quintero termina. A Zarías Londoño le queda tiempo con la selección. Tomás Rodríguez le queda tiempo con la selección. Fajardo ya tiene 33 años. Fajardo, quizás hemos visto algunos de los últimos partidos con Fajardo, aunque todavía por condición física y fútbol le puede quedar tiempo a la selección. Y Waterman tiene 35, también está terminando ya su ciclo de vida con la selección, Daniel. O sea, hay jugadores que evidentemente se va a tener que renovar y va a haber que ir introduciendo poco a poco cambios por acá. Lo sigo leyendo. Dice Estrella, yo veo tremendo orden de líneas, la manera como han enfrentado los tres, esa forma de juego que impuso Cristian, ¿te imaginas si hubieran excelentes delanteros? No, sí, realmente Estrella. Panamá jugó muy bien desde el punto de vista defensivo, bastante ordenado. Panamá le terminó permitiendo 2 disparos al arco a la selección de Croacia, 2 disparos al arco a la selección de Ghana y 6 disparos al arco a Inglaterra. Evidentemente el partido se termina rompiendo al final. Fue un equipo que defendió bastante bien, bastante ordenado, lo que efectivamente faltó conexión a la hora de generar el contragolpe y bueno, nada, faltó también, créanme, yo grité ese gol, yo no sé ustedes, pero ese gol de Fajardo yo lo grité en fuera de lugar lastimosamente y también casi que grito después cuando Fajardo termina prácticamente peinando esa pelota ya en los minutos finales con pase de Eric Davis. Una lástima realmente a la selección panameña que, como digo, defendió muy bien, pero le faltó un tanto de generación de fútbol arriba y sobre todo concretar. Dice Data Science El Salvador. 0 puntos en sus primeros 2 mundiales, récord de Panamá, igual que El Salvador y Canadá. Efectivamente, de acuerdo contigo, Data Science, pues es cierto. Efectivamente es así. Hay muchas selecciones que han tardado para obtener sus primeros puntos en un mundial. Realmente ha sido así. Dice Estrella. Se quedan muy buenos de esta selección y eso hay que agregarle esta nueva camada que se acomode. Efectivamente, Estrella, y sobre todo se va a quedar una parte de una selección que señores, tiene experiencia ya en mundiales, ha competido en 2 mundiales, ya estos futbolistas, hay futbolistas que tienen experiencia en 2 mundiales que van a seguir con la selección, estamos hablando que el Pumita Rodríguez ha competido en 2 mundiales, que Bárcenas ha competido en 2 mundiales, que Murillo ha competido en 2 mundiales, que Fidel Escobar ha competido en 2 mundiales, y señores, hay que competir para tener experiencia. Dice Estrella, Víctor Griffith Guerrero. Dice Elena, pienso que algunos de los jugadores actuales podrían apoyar durante la siguiente eliminatoria y ser reemplazados poco a poco. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Estrella. Muchísimas gracias por ese apoyo y por ese súper gracias. Muchas veces gracias, Estrella, por estar siempre acá. Y una vez más, gracias por apoyarnos y por ayudarnos a impulsar el proceso. Verdad que sí, muchas bendiciones para ti. Agradecido, Estrella, cada vez que con cada like, con cada comentario y bueno, con cada súper también. Muchas gracias, Estrella, de verdad que sí. Y como siempre digo, gracias mucho por estar por acá hablando de fútbol.
Sí, Dilcia, yo concuerdo contigo. Algunos de los jugadores actuales van a estar como parte de este proceso de eliminatorias y van a ser reemplazados después poco a poco. Así va a ser, es el proceso de toda selección. Tienen que ir cambiando jugadores, ir cambiando futbolistas nuevos. Y una lástima, efectivamente, Estrellas, que no entró el gol. Eso efectivamente fue por centímetros. Hubiera sido histórico que la selección de Panamá al menos se despidiera con un gol. Yo sé que muchos han criticado ahora que Panamá es la única selección que se va a despedir del Mundial sin un gol. Es cierto eso también, pero hay que recordar que esta selección panameña pues también se despide de este mundial permitiendo apenas 4 goles y permitiendo pocos disparos entre los 3 palos. Ha sido una selección bastante efectiva en defensa, pero no terminó llegando el gol y eso a veces falta. Dice Daniel, la mezcla de experiencia y juventud para la selección es bueno, pero Panamá estará en la próxima Copa Oro. Sí, sí, Daniel, yo creo que Panamá va a estar evidentemente en la Copa Oro, pero Daniel, te voy a lanzar la pregunta y se la lanzo a Estrella también y se la lanzo también a Dilcia y a todos los que están por acá. ¿Llevarían ustedes esta misma exacta selección? Bueno, ya sabemos que no va a estar Eric Davis posiblemente, quizás aunque Eric Davis no sé si ha anunciado su retiro. No va a estar Quintero, no va a estar por ejemplo, Godoy no va a estar. Pero ¿llevarían ustedes esta misma selección a la Copa Oro? ¿Harían algún cambio? ¿Introducirían algún jugador? Yo sí espero para la Copa Oro, bueno, cambios, posibilidades de entrada de Víctor Griffith, que es uno de los jugadores jóvenes. Está Gasper Murillo por ahí, está Eduardo Cedeño quizás recuperado. No sé qué creen ustedes. Está la posibilidad, evidentemente, de Kadir Barría también para este equipo. Está la posibilidad de ir pensando en algún lateral izquierdo que pueda ir entrando por Eric Davis, porque Eric Davis creo que ya está dando sus últimos pasos en la selección. Aplaudirle esos centros que hizo al final y lo que entró, pero ya Eric Davis quizás está para una especie de cambio y de refresco en esta selección. Claro, esta selección tuvo la mala fortuna de alguna manera de llegar con jugadores lesionados y jugadores fuera de forma, pero por eso te pregunto, Daniel, ¿no introducirías a ningún jugador joven en este cambio? Estrella también que estás por acá. ¿Introducirías a algún jugador nuevo en este proceso? Hay jugadores, yo creo, nuevos que pudieran estar. Vamos a estar revisando los jugadores panameños jóvenes. Se los voy a estar dando por acá algunos nombres para que lo tengan en cuenta. Los jugadores más valiosos de Panamá que hay en estos momentos, por ejemplo, el mismo Yaita Vergara, quizás es una forma de entrar. Por el mismo lateral izquierdo está Valencia, que pudiera ser incorporado por ahí. Son jugadores jóvenes por parte de la selección panameña en estos momentos, aunque la base yo sé que va a ser prácticamente la misma. Pero, por ejemplo, quizás Eduardo Guerrero pudiera tener la oportunidad en algún momento de regresar a la selección. Vamos a estar viendo por ahí. Habría que ver también. Les voy a estar buscando jugadores jóvenes por parte de la selección panameña ahora mismo, menores de 23 años, para estarlos señalando por acá. Kadir Barría, jugador de la selección panameña o futuro de la selección panameña con menos de 23 años ahora mismo por parte de Panamá. Josué Vergara tiene 18 años, escuchen los nombres. Omar Valencia tiene 22 para el lateral izquierdo. Joseph Jones, que está jugando pues en el Clivas, que ahora mismo tiene 20 años. Estevis López tiene 16. Giovanni Herbert, que puede jugar de medio centro ofensivo, media punta, tiene 21 años. Giovanni Herbert en estos momentos está con el Clivas también, están jugando. Está Aymar Sánchez, que tiene apenas 20 años con New York Red Bull 2. Está Rafa Mosquera. Me había olvidado el nombre, Rafa Mosquera, extremo izquierdo, muy bueno, habilidoso Rafa Mosquera, 21 años. Eduardo Cedeño tiene 22 años. Estos son jugadores que pudieran estar en el proceso del futuro. Está Jimar Sánchez, que es defensa central, chico de Plaza Amador. Hay muchísimos jugadores jóvenes por parte de Panamá. Está Gustavo Tabitín Herrera. No olvidemos a Gustavo también por acá, alguien de quien se ha hablado mucho, que viene de categorías inferiores, Gustavo, que ha tenido algunos problemas por su paso. Recuerden, pues por esa prisa, que quizás tuvo algunos problemas también. O sea, le he mencionado un grupo de jugadores que pueden ir quizás de a poco. No es, creo yo, haciendo un cambio forzoso ahora mismo en la selección. No estoy hablando de una limpieza, no estoy hablando de un cambio forzoso, de un cambio de retirar a todos los jugadores ahora mismo. No, no es así. Yo creo que lo ideal, toda selección debería tener pues una clase de futbolistas experimentados, una clase, aunque vuelvo y repito, el número no, la edad no es un número para mí, no es trascendente. Si el jugador tiene calidad, debería estar. Cristiano Ronaldo tiene 40, 41 años, Messi tiene 39 años y sigue siendo un jugador determinante. Pero toda selección debe tener una serie de jugadores de una clase más experimentada, de una edad media y jugadores jóvenes que vayan incorporándose poco a poco. Dice Estrella, yo no cambiaría mucho, pero metería a los nuevos y no dejaría a Griffith. Yo creo que también sí, Estrella. De hecho, Griffith es un jugador bastante joven todavía, muy joven.
Dice Dilcia, este grupo con otros como Kadir, Josué Vergara, Cedeño y muchos jóvenes, también coincido. Dice Estrella, metería a Kadir, metería a Jones, a Guerrero, a Griffith, a Valencia, Estevis, y dejaría a la mayoría de los que jugaron en el Mundial, en efecto. Dice Ronaldo tiene 41, dice Dilcia, y Daniel Bolívar dice, Eddie, Griffith juega en el MLS de Ecuador, ¿qué opinas? Yo creo, Daniel, que Griffith pudiera dar el cambio del MLS de Ecuador. Griffith no tuvo quizás un buen paso destacado por los equipos que tuvo antes. Recuerden que Griffith tuvo pues un pequeño paso por el fútbol europeo, si no me traiciona la memoria de parte de Griffith. Griffith ahora mismo tiene, lo voy a estar señalando, la edad que tiene, 25 años solamente Griffith. Estuvo en el St. Johnstone, no le fue nada bien a Griffith por allá, no tuvo un buen paso por el St. Johnstone, pero yo creo que ahora mismo tiene nivel, está demostrando que tiene nivel para cambiar. Yo creo que el cambio al MLS de Ecuador le vino bien, sobre todo por el tema de jugar, eso le influyó muchísimo, porque realmente ese paso por el St. Johnstone no le fue nada bien. En la Scottish Championship, en la segunda categoría del fútbol escocés, no le fue nada bien, pero yo creo que ese cambio para Ecuador le vino bien, sobre todo porque pudo jugar, tuvo muchísimos minutos, pudo jugar, y eso fue muy interesante para él, y eso es importante. De hecho, se vio con mucha confianza a la hora de la selección y estar en el Emelec, quizás en una liga de menos niveles, con una exigencia menor. De hecho, él lo mencionó en algún momento, que jugar en Emelec le había ayudado muchísimo. Tuvo bastante juego esta temporada, tiene 25 años y es bastante joven todavía. Así que yo creo que sí, que ese juego de Emelec le convino, pero creo que en algún momento va a dar el paso y va a salir de Emelec. Aunque en la Liga de Ecuador hay muchos jugadores de Panamá ahí mismo está la Pantera Fajardo, ahí mismo estuvo o está Zarías Londoño, Everardo Rose, que ya no está con la Católica, pero creo que va a terminar dando el paso. De hecho, yo creo que este Mundial va a servir de vitrina aún más para el futbolista panameño. O sea, va a servir muchísimo más de vitrina porque ahora mismo medio mundo, le puedo decir que medio mundo, ustedes deben haberlo visto en redes sociales, medio mundo, futbolistas, especialistas han estado mirando el fútbol panameño. Si yo algo positivo tengo que sacar de este Mundial, primero, la forma que le compite la selección panameña contra equipos superiores en nómina, la forma en la que Panamá compite, da la cara, se planta, no se cierra completamente a defender y a aguantar puro centro. Panamá le generó fútbol hoy, señores, a la selección de Inglaterra. Panamá le pudo jugar a la selección de Inglaterra, le pudo generar oportunidades a un equipo de Inglaterra que tiene una nómina valiosísima. Solamente decirle que Jude Bellingham es uno de los jugadores más valiosos del mundo, Harry Kane, y Panamá no se arrugó en ningún momento y le sirvió de vitrina. Eso es lo otro con lo que me quedo de este mundial, a muchísimos futbolistas panameños que creo que ahora mismo van a provocar que la mirada del mundo del fútbol, de los scouts, de numerosa gente, se centre hacia estos futbolistas de Panamá. Yo creo que ahora mismo estar en el Mundial ha servido para que el nombre del fútbol panameño crezca a nivel mundial y que la gente pueda ver que el fútbol panameño pues no es aquella selección de 2018, con todo el respeto, porque fue una selección que hizo historia, estuvo en el Mundial, puso el nombre de Panamá, por primera vez se cantó el himno de Panamá en el Mundial. Pero señores, esta selección de Panamá, con el resultado que ha tenido por la forma en la que ha competido, yo vi especialistas como Mr. Chip, el famoso estadístico español, quitándose el sombrero ante la selección panameña. Andrés Agulla, reconocido especialista, periodista, ustedes saben cómo habla Andrés Agulla de la selección panameña. Así que este mundial ha servido de vitrina, no solamente para los que están aquí, sino para el futbolista panameño, para que cuando se piense en el futbolista panameño se piense en una selección que hizo el papel que hizo en el mundial. Eso es importante para sembrar para futuras generaciones, creo yo. Dice Estrella, Gasper Murillo debe ser parte de la Sele y creo que Gidi Gunn también, sí, yo creo que Gunn también está, también hay un portero muy joven, Eddie Roberts, si no me traiciona la memoria por parte del portero, que es otro portero estrella, que va a estar seguramente también como proceso de la selección. Sí, yo creo que también estrella, yo creo que en el próximo Mundial, que todos esperemos que Panamá clasifique, cómo no, hay futbolistas de estos que van a estar por ahí, o sea, el mismo Edgar de Fariña, Coto Córdoba, Harvey, son futbolistas muy jóvenes todavía. Daniel, ¿en qué puesto piensas, Eddie, en qué puesto piensas que va a estar Panamá en el Mundial? Bueno, Daniel, yo creo que por el hecho de no tener puntos, hay otras selecciones que no tuvieron puntos, tendría que revisar ahora mismo, pero creo que Panamá va a quedar de los puestos 40 hacia atrás. Tendría que revisar exactamente ahora mismo cómo va la tabla, pero creo que va a quedar bien atrás, sobre todo por el hecho de haber quedado primero en cuarto lugar de su grupo. Veremos cómo están los lugares de su grupo ahora mismo también.
posiciones del Mundial 2026, a ver cómo va quedando. Pero creo que Panamá va a estar, sobre todo diría yo, por supuesto, de la tabla, de los 40 hacia atrás, los últimos 40 lugares va a estar la selección panameña seguramente. Veremos cuando termina acomodándose el Mundial, pero creo que va a quedar un tanto hacia atrás. Porque, por ejemplo, en el grupo A, el cuarto lugar, República Checa sumó un punto. En el grupo B, Qatar sumó un punto. En el grupo C, Haití no sumó puntos y tuvo una diferencia de goles de -6. O sea, sufrió muchísimo más goles que la selección panameña, aunque terminó dando goles. En el grupo D, Turquía tuvo 3 puntos, que es el cuarto lugar. En el grupo E, Curazao tuvo un punto, que es el cuarto lugar. En el grupo F, Túnez 0 puntos con una diferencia de goles de -10. Túnez, ya hay 2 equipos que tienen 0 junto con Panamá. Nueva Zelanda 1 punto, Arabia Saudí 2 puntos, 0 puntos Irak con una diferencia de -11 también, a 4 selecciones con 0 puntos. Jordania sin puntos, hoy va a jugar contra Argentina, debería perder, serían 5 selecciones. Estaríamos hablando de alrededor de unas 5 selecciones sin puntos, así que Panamá va a estar seguramente, Daniel, del puesto 43 hacia atrás la selección panameña. 1, 2, 3, 4, 5 selecciones sin puntos en este mundial, Daniel, así que Panamá va a terminar quedando del 43 hacia atrás. De hecho, Panamá se ha visto en este mundial, digamos, penalizada por los rankings FIFA. Va a estar cayendo la selección panameña, Daniel. Dice Estrella, eso es lo que vengo diciendo, las redes todo es Panamá, por lo bien que se han plantado a sí mismos Estrella. Yo creo que Panamá se ha ganado el respeto del fútbol a nivel mundial y eso va a influir muchísimo a la hora de mirar al fútbol panameño. El mundial es una vitrina, amigos míos, siempre lo pienso así. Dilcia, Eddie Roberts, vamos a ver la edad que tiene ahora mismo Eddie Roberts, el portero panameño, nació en 1900, sí, efectivamente, tiene en estos momentos 29 años, pero bueno, quizás puede entrar en proceso de la selección porque los futbolistas o los porteros suelen ser mucho más veteranos. Vamos a ver por posiciones por parte de los... les voy a decir ahora mismo por posiciones, posición en detalle, porteros por parte de la selección panameña. Ya que estamos hablando, pues jugadores jóvenes, está Eddie Roberts, se les estaba diciendo 29, es uno de los más presentados. Gon tiene 26, es uno de los porteros. Yo creo que Mosquera todavía le puede quedar fútbol en esta selección. Mosquera tiene en estos momentos 32 años, así que, y bastante joven y muy buen nivel. Zamudio tiene 32 años. Yo creo, dice, ahí pueden ser porteros por ahí que pueden estar en... Sí, Dilcia, puesto 42, pero ahora mismo, mirando el Mundial y mirando, hay solamente 5 selecciones con 0 puntos en este Mundial, que van a terminar con 0 puntos en este Mundial, así que eso nos ubica, efectivamente, quizás de un puesto 43 en adelante, del 43 al 48. Dice Estrella, si hubieran dado un premio a equipos chicos por cómo jugaron e hicieron mejor presentación, Panamá se hubiera ganado ese premio, aunque no haya anotado. Yo creo que sí, que Panamá jugó muy bien, Estrella, jugó muy bien. No es conformismo, no es para conformarse ahora con que Panamá jugó bien y nada más y todo eso, sino intentar sacar lo positivo. Yo creo que hay que intentar sacar lo positivo y ver lo malo e intentar sacar lo positivo de este mundial. Y les repito, para mí lo positivo de este mundial, la forma en la que compitió la selección panameña, una selección que fue a jugar de tú por tú, a intentar su estilo de juego con sus armas, e intentar sacar resultados. No fue goleada, no fue avasallada. Esta selección panameña, hay que decirlo, no fue avasallada. Por más que usted vea hoy a la selección de Inglaterra, por supuesto, anotar 2 goles, pero usted se pone a revisar las estadísticas de ese partido para que lo tenga en cuenta y usted se pone a ver un partido en el que Panamá termina teniendo pues al menos 11 disparos de Panamá, por supuesto el gol no entró, mientras que Inglaterra pudo generar evidentemente 2 goles, pero Panamá no fue avasallada y además sirvió como vitrina, así que hay que intentar sacarlo de ahí. Dice Daniel, te leo. Supuestamente algunos jugadores de Panamá iban al Barcelona de Guayaquil, ¿es posible o no? Daniel, no tengo información realmente al respecto de si jugadores de Panamá iban a ir al Barcelona de Guayaquil. Realmente ahora no te puedo decir, voy a estar investigando en estos días. No sé si te refieres a jugadores de estos que están ahora mismo en la selección o jugadores más jóvenes que están por fuera. Voy a estar investigando y te digo, Daniel. Ahora mismo hay muchísimos jugadores de Panamá jugando, hay más de 150 jugadores jugando, pero ahora mismo no tengo información, Daniel, al respecto, te lo voy a estar diciendo, vamos a estar averiguando. Dice Dilcia, acá acabo de mirar y dice 43. Ajá, por ahí Dilcia, puesto 43 debería estar la selección panameña, por eso digo el 43 hacia atrás, y si es por diferencia de goles y resultados, Panamá debería estar en puesto 43.
Dice Estrella, lo del ranking será recuperando con el tiempo. Así mismo es. Cuando Christensen llega a la selección panameña, por allá por el 2020, Panamá estaba en el puesto 78 del ranking. Y 6 años después, Panamá llegó a estar en el puesto 29 del ranking. Ahora mismo, más atrás, evidentemente por lo del Mundial, pero eso no es importante por ahora. Estoy de acuerdo contigo, Estrella. Yo creo que Panamá va a ir recuperando esos puestos del ranking. Dice Dilicia, los tengo chequeados a todos para ver quién se va y quiénes se quedan. Bueno, por lo pronto Dilicia se va, los que ya sabemos, Godoy, que ya jugó su último partido, se va Alberto Quintero, creo que Eric Davis no lo ha dicho, pero seguramente se va a estar yendo también. Pero el resto de la selección yo creo que se mantiene por ahí realmente, porque son jugadores que no tan viejos, los más viejos de esta selección o los más experimentados, por decirle de alguna manera, pues eran Mejías con 35 años, uno de los jugadores más experimentados, Waterman que tiene 35 años, Fajardo tiene 33 y Quintero, uno de los más experimentados, evidentemente, Godoy. Así que no va a haber quizás tantos cambios. 4, 5, 6 jugadores que van a terminar saliendo de la selección. Dice, estaremos entre 43 a 45, pero volveremos a subir en el ranking. Sí, completamente de acuerdo. Dice, el ranking es un poco engañoso a veces, realmente. Es un poco engañoso el ranking. De hecho, muchísimas selecciones de este mundial estuvieron o vienen de puestos del ranking 70, 70, 80, 80 y pico, 90, y depende evidentemente de que usted zona o que usted compite, aunque el ranking es bueno a la hora de guiarse por la calidad de unos equipos. Pero yo me quedo con que Panamá compitió bastante bien, que es lo que me gusta de acá. Sí, ahora vienen tiempos de cambio para la selección panameña. Van a venir tiempos de cambio, de eso vamos a estar hablando después, cuando termine, vamos a hacer... Sí, Daniel, John Deacon, el portero panameño que terminó jugando en la selección de baloncesto también, que jugó en la selección de baloncesto, tiene 26 años, jugó, de hecho creo que es una curiosidad histórica en el caso de Gon, que jugó en la selección de baloncesto y ahora termina jugando en la selección de fútbol. Es un caso curioso este, Daniel, muy curioso realmente Gon por ahí. Yo creo que es parte de este proceso y va a ser parte seguramente de la renovación de este equipo. Gon que apunta en algún momento bastante de la selección, sí, realmente sí. Entonces, yo creo que Panamá a sacar lo positivo del Mundial, a sacar lo que pudo ser, lo que compitió, a quedarnos con eso, llegar a un Mundial es una experiencia única, ya es el segundo Mundial de la selección panameña. Yo sé que se ha señalado el proceso de clasificación, que se ha señalado que aparentemente es un Mundial más sencillo, más fácil de clasificar, pero ahí usted tiene en Italia, que no terminó clasificando a este Mundial, una selección 4 veces campeona del mundo y tiene otros equipos interesantes y fuertes que se quedaron fuera del Mundial, así que hay que clasificar. Al que les diga que fue más fácil el proceso de clasificación, díganle, ok, ¿por qué Italia no está en el Mundial? ¿Y por qué otros equipos con mucha historia y que han estado en otros mundiales antes no clasificaron? Incluso, sin ánimo de criticar, muchos equipos de la misma zona de CONCACAF, que son equipos que han estado en mundiales antes, no han clasificado. Así que Panamá tiene que quedarse con que clasificó, como sea, en un mundial más extendido, más fácil, quizás de clasificación, quizás sin Estados Unidos, sin México, sin Canadá, pero Panamá clasificó al mundial y ya eso de por sí tiene mérito clasificar a un mundial. Sí, efectivamente, Estrella disfruta mucho de jugar para Panamá y va a ser parte sin ningún tipo de duda de esta selección. Y por parte de la selección panameña, eso termina una historia, termina una aventura emocionante, diría yo, realmente muy emocionante, sobre todo porque Panamá a este mundial fue con una selección que de hecho eso es parte de la decepción que ahora mismo sienten muchos, fue con una selección que sentía que podía competir. Si al mundial pasado, 2018, Panamá fue como una selección, digamos, a plantar cara, a decir que asistimos al mundial, un primer mundial, algo histórico, esta selección de Panamá para muchos fue a competir con la selección de que se podía hacer más, ya eso de por sí es importante. Y yo creo que con eso hay que quedarse también y que efectivamente pudo competir. Dice Dilicia, no ganamos, pero jugamos con muchas ganas y no nos golearon como esperaban nuestros vecinos. Sí, así mismo es. Y efectivamente, miren, como está diciendo Estrellas, Uruguay me quedé fría, no logró la clasificación. Sí. Y lo que viene ahora para el fútbol panameño, señores, primero es ver qué pasará con el técnico, porque una vez que se sepa qué va a pasar con el técnico, es que se sabe entonces qué rumbo va a tomar la selección panameña o qué va a hacer la selección de Panamá, si va a seguir jugando con defensa de 5, si va a cambiar a una defensa de 4, todo eso hay que pensarlo por aquí, eso depende del nuevo técnico o depende de que se quede el mismo técnico que ya tiene la selección panameña, que en este caso es Christensen. Nada, a ver qué sucede ahora, sobre todo qué sucede a partir de que Christensen termina su contrato, así que hay todavía un mes por ahí por delante. Dice Estrella que el DT se queda.
Bueno, Estrella, si tienes alguna información nos dices por acá, ¿eh? Si tienes información nos dices por acá. Si sabes algo del DT, yo sé que tienes esperanza de que se quede, pero si sabes alguna información de primera mano, nos las dices por acá, veremos qué termina sucediendo, ¿no? Fuera de risas y demás, realmente es importante lo que puede venir con la selección, porque un cambio de técnico significa un cambio de todo el andamiaje, un cambio de equipo de trabajo, un cambio de jugadores, incluso muchísimos jugadores también, cambio de formas de jugar, de ver el fútbol, veremos qué termina sucediendo, pero ya te estoy anotando, Estrella, veremos si se termina quedando, ¿no? Esperemos que sí. Daniel Bolívar dice, Eddie, México, Estados Unidos y Canadá volverán a jugar eliminatorias para Panamá, la clasificación para el Mundial será complicado, ¿qué opinas? Sí, Daniel, yo creo que va a ser complicado realmente, que México, Estados Unidos y Canadá vuelvan a jugar para la clasificatoria del Mundial va a ser bastante complicado. Pero yo me quedo con que este equipo de Panamá le puede competir de tú por tú a los equipos de México, Estados Unidos y Canadá. Esto va a aumentar el rigor de la clasificación para todos. Pero este equipo de Panamá ya ha demostrado que le puede ganar a Estados Unidos, que le compite a México. Yo creo que sigue teniendo la pendiente ahí el tema de México, que ha sido la selección que se le ha hecho bastante difícil y que ha terminado pues complicándole la vida a Panamá en los últimos tiempos, y Canadá también sigue siendo una buena selección. Sí, Daniel, lo va a complicar muchísimo más, pero bueno, lo va a complicar para todos, porque yo creo que México, Estados Unidos y Canadá también tienen que pensar que la selección panameña pues está jugando a gran nivel y compitió este mundial. Lo que eso sí, veremos como parte del proceso de Panamá todos los cambios que tiene que hacer de jugadores, si vienen cambios de sistema de juego y demás. Pero sí, evidentemente va a ser una clasificación más difícil, va a aumentar el rigor de las eliminatorias que ya de por sí fueron bastante difíciles, porque Panamá tuvo que luchar en estas eliminatorias para el Mundial para poder clasificar. Dice Dilcia que espera que se quede. Sí, Estrella, es de acuerdo contigo. Yo creo que sería ir hacia atrás, pero bueno, Estrella, quizás se da un salto hacia adelante, dependiendo de qué técnico pueda llegar ahora mismo como parte de la selección panameña. Nada, miren, sobre todo el tema de Panamá, yo creo que Christensen le dio digamos, una entidad y le dio estabilidad a este bloque de la selección panameña. Por mucho que ahora se le pueda criticar el paso adelante, se le pueda criticar todo lo demás, pero Christensen le dio estabilidad a esta selección panameña y le dio una entidad de juego. Yo sé que hay muchas voces críticas por ahí, hay muchas voces críticas señalando a Christensen por el salario que cobra, por lo que cobra, pero eso es decisión de la federación pagarle o no pagarle ese dinero a Thomas Christensen, y es su derecho pues tener el salario que tenga. Eso no se puede discutir, es decisión de la federación. Ahora, lo que sí se le puede exigir a Thomas Christensen a partir de ahora es, si se queda, pues ese paso necesario que tiene que dar la selección de Panamá hacia adelante, de renovar un tanto la selección, incorporar algunos jugadores. Eso sí, se le puede exigir a Christensen quizás ahora, porque Panamá tiene que evolucionar. Panamá tiene que cambiar algunas piezas, alguna dinámica para evolucionar un tanto. Sí, Daniel, yo creo que si Panamá clasifica la Copa de Oro, que para mí va a terminar clasificando, sí puede dar la sorpresa. Vuelvo y repito, Daniel, es como dices, es como parte de la misma eliminatoria que va a ser difícil, pero yo creo que Panamá está coqueteando hace rato, muchísimo tiempo, muchísimo rato coqueteando Panamá con acabar de ganar un torneo grande, y eso es lo único, es lo que necesita esta selección. Yo creo que si Panamá termina ganando un torneo, ya sea la CONCACAF Nation League, que la pudo haber ganado, o ganar la Copa Oro, va a ser un paso hacia adelante como parte de esta selección. Panamá, a mí me encantó lo que vi en la pasada Copa Oro, a mí me encantó el volumen de juego de la selección panameña, cómo jugó. Desgraciadamente no terminó cayendo el resultado y terminaron cayendo en penales, pero yo sí creo que puede dar la sorpresa, sobre todo por cómo ha competido en este mundial. Es como estábamos diciendo, Panamá ha caído un grupo súper exigente y Panamá pudo competir. Y Panamá, lo que tiene que llevarse de este mundial es que esta selección de Panamá, si le compitió a Croacia, si le compitió a Inglaterra, le puede competir a México, le puede competir a Estados Unidos, le puede competir a Canadá, le puede competir de tú por más que México está haciendo un buen proceso de clasificación ahora mismo en el Mundial, por más que Canadá esté clasificado también, por más que Estados Unidos esté clasificado también, pero Estados Unidos, México y Canadá tuvieron grupos más accesibles, muchísimo más accesibles que el que tuvo la selección de Panamá. Y si algo se puede haber dado cuenta la selección panameña ahora mismo, y estos jugadores que están con la selección panameña, de eso tienen que estar completamente seguros, y ahí funciona mucho la famosa mentalidad, el famoso verte en un escenario grande, es competirle a jugadores con la calidad que tienen los equipos de Croacia, de Ghana y de Inglaterra. Eso es una enseñanza importantísima para una selección panameña que lo necesita y que puede darse cuenta que le pueden competir
a equipos como Inglaterra, Croacia y Ghana. Si Panamá se entra eso en la cabeza de Daniel, se da cuenta que Panamá puede dar el siguiente paso y acabar de ganar pues un torneo a nivel del área, que sería un paso importantísimo para la selección panameña. Yo creo que es importante eso por ahí. Dice Estrella que lo único que le faltó al DT es que los chicos se definieran más. Sí, Estrella, pero también un poco, siendo un poco crítico con Christensen, y con todo respeto, porque al final es el DT y el que hace la selección y mueve sus piezas. Yo creo que a Christensen planteó bien los partidos, pero le faltó leer un poco más el desenlace y el momentum del partido, sobre todo cuando se le terminan yendo los partidos por pequeñas cosas, alrededor del minuto 50-60, en el que hubiera necesitado o extrañado quizás algún cambio por ahí. Eso sí, yo se lo señalaría, Estrella. A veces la demora a la hora de hacer los cambios por parte de Tomás, por supuesto, una demora que está, creo yo, influida porque no tiene cambios en el banco, porque no tiene a Carrasquilla, porque no tenía a Godoy, porque no tenía quizás a otros futbolistas que pudieran haber estado. Yo creo que ahí, Estrella, sí hay que señalar un poco a Tomás, que fue un poquito medido a la hora de hacer los cambios. Fíjense ustedes, Croacia, cuando se vio superado por la selección panameña, o al menos bastante controlado, Croacia rápidamente echó mano a los cambios. Inglaterra hoy hizo los 5 cambios muy rápidos, por la razón que fuera, y Ghana hizo cambios también por la razón que fuera, mientras que Panamá no pudo hacer esos cambios, sobre todo en el centro del campo. Ahí sí hay que señalárselo un poquito. Dice Edgardo, saludos Edgardo, bienvenidos por acá. Las selecciones de Centroamérica tendrán que competir con selecciones del Caribe que se han fortalecido en el tiempo. Efectivamente, Edgardo, hemos visto un crecimiento con muchas selecciones ahora mismo en este mundial que han competido muy, muy bien. Y sobre todo el proceso de eliminatorias pasados, se vio una serie de selecciones que compitieron muy bien. Y el fútbol en sentido general, pues ha aumentado muchísimo el nivel. Así que eso es importante por ahí. México, Estados Unidos van a tener y Canadá también que competir muy bien en estos procesos que vienen ahora de clasificación. Copa Oro yo creo que es buenísimo. Va a aumentar mucho más el nivel de fútbol. La Copa Oro va a ser muchísimo más interesante de ver por acá. Dilcia, te leo, dice Daniel, dice Curazao tuvo su primer punto, me alegro por ello, pero Panamá nada hay que seguir apoyando. Efectivamente, Daniel, Curazao tuvo su primer punto, hay que aplaudírselos, pero nada, como dice, seguir mirando por acá. Curazao quedó, ¿en qué lugar quedó Curazao? Bueno, en el grupo E contra Alemania quedó Curazao con un punto efectivamente, pero miren, Curazao quedó con una diferencia de goles de -8. Lo que pasa es que obtuvieron ese gran primer punto que tuvo Curazao de ese empate. Anotaron un gol el equipo de Curazao, un equipo muy valiente realmente por parte de Curazao, pero bueno, sí, efectivamente a Panamá le tocó uno de los grupos más difíciles, como mismo Curazao, ¿no? Sin demeritar. Dice Dilicia, si el Mundial sigue con 48 países, a la CONCACAF le tocarían 6 lugares directos más un repechaje, así que tendríamos una buena oportunidad. Sí, yo creo que sí, Dilicia, yo creo que sí. Y yo creo que sí, que Panamá lo puede pelear, ya sea vía directa, ya sea vía repechaje, la que sea. Esperamos que vía directa, yo creo que sí, que perfectamente Panamá puede clasificar a un mundial de forma directa. Yo sí creo que el mundial va a quedarse, dice, con 48 países. La FIFA ha visto que la selección, o sea, que el mundial ha sido un proceso exitoso desde el punto de vista monetario, exitoso desde el punto de vista de la cantidad de personas que han ingresado a los estadios, y yo creo que no va a retroceder. El mundial no va a volver a 32, Dirce. Me parece que se va a quedar con 48. Incluso se ha hablado de crecerlo, hacerlo crecer un poco más. Yo personalmente no quisiera ver ya un mundial más grande, quisiera que por lo menos se quedara por ahí, por 48. Creo que está bastante bien, porque ya un mundial más grande quizás disminuye la competitividad, pero decisiones de la FIFA, pero me parece que se queda en 48. Dice Estrella, Eddie, si has visto las encuestas, son más los panameños que quieren que Christensen se quede. Sí, de acuerdo contigo, hace los cambios tarde, de dejar a Tomás 90 minutos. Sí, sí, Estrella, yo creo que las decisiones o las encuestas han estado, digamos, que un tanto divididas, de alguna manera, ¿no? Se puede decir, hay gente que critica mucho a Tomás, pero yo concuerdo con que Tomás Christensen ha hecho un buen trabajo. A Christensen no se le puede criticar con haber hecho un mal trabajo. Christensen ha hecho un buen trabajo. Lo que sí, viene el siguiente paso, que es evolucionar. Seguir evolucionando, porque en la vida todo hay que evolucionar y todo hay que hacerlo crecer. Y yo creo que eso es lo que necesita el fútbol panameño ahora mismo, es crecer muchísimo más como ha venido creciendo. Yo creo que Panamá necesitaría primero como base que su liga sea más de más calidad, más llamativa, una liga que se llene, por supuesto ya eso viene con otras implicaciones, ¿no? Pero una liga que se llene, una liga más competitiva, que el fútbol local despierte y aumente la competitividad sería importantísimo porque todos estos jugadores han salido
señores de la liga local al final. Hay muchísimas fotos de Cristian saliendo pues del Chorrillo, hay fotos del mismo Coco Carrasquilla jugando, o sea, muchísimos, todos estos futbolistas han pasado por la liga local, o sea que el primer paso de Panamá debería ser fortalecer, desarrollar el fútbol local, desarrollar, hacer crecer más el fútbol local, los equipos de acá que vimos que tuvieron buen desempeño en la Copa Centroamericana. Este año que pasó hubo buenas actuaciones de parte del Sporting San Miguelito, si no me traiciona la memoria, y otros equipos por ahí que jugaron bastante bien. Eso creo que hay un primer paso por ahí. Hay otros pasos que son aumento de infraestructura, hay otros pasos que son exportación de jugadores, ya ese Panamá lo está haciendo muy bien, con más de 150 jugadores. Y por supuesto, un técnico estable a nivel de selección, un técnico con un proceso bueno también es importante. Y yo creo que sí, que a Christensen lo que se le puede exigir ahora es que crezca un poco más el proceso, quizás introducción de nuevas ideas, eso va a depender también de los jugadores que tenga a disposición el DT para hacer el proceso. Pero yo creo que sí, que Christensen ha hecho un buen trabajo, veremos en qué termina todo esto por aquí. Sí, Daniel, completamente de acuerdo contigo. Los equipos del Caribe van a complicar las eliminatorias muchísimo. Estamos viendo una eliminatoria en la que vimos ahora mismo estos equipos que ya han estado en el Mundial y que han competido en el Mundial. Estamos hablando del mismo Curazao que vino a competir este Mundial, el mismo Haití, que le tocó un equipo muy difícil a Haití, le tocó Marruecos, Brasil y Escocia. Brasil y Haití, sin embargo, anotó dos goles. Estamos hablando de equipos Curazao que vino a competir igualmente, anotó su gol, intentó hacer su buen papel. Yo creo que sí que van a complicar muchísimo. Por ejemplo, el mismo equipo Dominicana, por mucho que Panamá le haya ganado 4-2, Dominicana tiene varios jugadores con un proceso interesante, tiene jugadores que juegan en Europa que han crecido también. Así que yo creo que sí, que va a ser muy competitivo el fútbol. Yo creo que ha aumentado muchísimo el nivel del fútbol y va a seguir aumentando. Los equipos de Centroamérica van a tener, digamos que de alguna manera, mejorar su fútbol. Hay equipos como Costa Rica que espero que vuelvan a estar en los primeros planos realmente, porque Costa Rica siempre ha sido un histórico a lo largo del fútbol y ahora mismo terminamos viendo equipos como Haití que se colaron en el Mundial, como el mismo Curazao y se terminaron quedando otros equipos de Centroamérica propiamente que no han estado en el Mundial. A ver, leo unas cuantas preguntas por acá. Dice Estrella, por eso sería un error cambiar a DT porque en vez de crecer vamos a decrecer. Sí, Estrella, veremos qué decisión se termina tomando, pero bueno, en caso de que se cambie a Tomás, debería ser por un técnico de más experiencia, un técnico que, digamos, quizás con otro nombre u otro recorrido. Sería la única forma, yo creo, que de mejorar realmente en estos momentos. No creo que cambiar para un técnico quizás de menos experiencia sea ahora mismo la decisión, sino cambiar por un técnico de más experiencia en caso de que no se quede. Dice Osvaldo, saludos Osvaldo, bienvenido por acá. Dice, no te preocupes, viene tremenda camada para esta eliminatoria. Sí, Osvaldo, yo creo que viene una camada de futbolistas interesantes que va a estar nutriendo a estos futbolistas que se van a quedar en el proceso. Saludos, Dulegrin, por acá, que se van a quedar, que van a ser parte de este proceso y que van a seguir haciendo crecer a la selección junto con los futbolistas jóvenes. Jimmy Edwards, saludos. Dice, ojalá que los equipos de CONCACAF crezcan para que ya haya mejor competencia y jueguen el Mundial. Competir como lo hizo Panamá. Espero dejen a Christensen buen técnico, soy hondureño. Saludos, Jimmy. Bienvenido por acá. Saludos para ti y gracias por estar por acá. Eso mismo creo yo, Jimmy. Realmente para todos es sano y es saludable, no solamente que Panamá juegue bien, sino que, por ejemplo, Honduras, Guatemala, pues Costa Rica, todos los equipos terminen creciendo porque, señores, si crece el fútbol de Centroamérica, si CONCACAF crece su nivel, o sea, aumenta el nivel de las selecciones de CONCACAF, todas las selecciones se van a beneficiar, porque no es lo mismo ir a competir con selecciones que tienen menos nivel que ir a competir como sucede quizás en Europa, en una Eurocopa, que usted va a competir contra selecciones de muchísimo nivel y se puede tocar, como lo tocó a España la Eurocopa pasada, tener que enfrentarse al menos a 4 campeones del mundo. Así que yo creo que es saludable, efectivamente, Jimmy, coincido completamente contigo, que el fútbol centroamericano crezca en sentido general, que los equipos de Centroamérica tengan todos nivel, porque eso va a aumentar el nivel del fútbol. Así que eso es sano por completo para todos. Estrella Fugaz dice, oye, explícame eso de 6 directores, incluyen esos 6 a Canadá, México y USA. Dice Dulegrin, a México le tocó un grupo accesible. Sí, le tocó un grupo bastante interesante, Durin. Este grupo de México que hizo un pleno bastante interesante. De hecho, avanzó invicto el equipo de México y sin permitir ni un solo gol. Le tocó un grupo, digamos, sí, bastante accesible, aunque Corea suele ser un equipo bastante luchador, Sudáfrica,
es un equipo que, por cierto, Sudáfrica clasificó con 4 puntos, un equipo al que Panamá le pudo ganar. Yo creo que México le tocó un grupo relativamente accesible, pero igual, había que jugarlo de Green y México terminó ganando sus partidos. Ahora veremos los cruces, porque México creo que va a tener un cruce muy, muy duro, si no me traiciona la memoria, contra Ecuador. Ese cruce de México va a ser espectacular. Durin. Y dice, a Estados Unidos también le tocó un cruce accesible, un grupo accesible. Sí, le tocó también un grupo bastante interesante con Paraguay, Turquía, Australia. Turquía, que fue uno de los equipos que yo creí que podía haber tenido mejor papel en este mundial. Paraguay, que miren cómo ustedes terminan clasificando Paraguay después de haber perdido un primer partido goleado, después de haber sido Paraguay, después de ganar un partido con un equipo de menos y termina empatando el otro. O sea, Paraguay, miren cómo clasifica ustedes de tercer lugar de grupo. Australia, sí, le tocó un grupo bastante accesible, podemos decir. Yo creo que de Panamá y Curazao, de los equipos que podemos hablar por acá, de la cercanía de nosotros, fueron de los equipos que más grupos difíciles le tocaron. Ese grupo de Curazao fue muy duro, con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. Muy, muy, muy duro ese grupo de Curazao. Y el grupo de Panamá, bueno, ya ustedes lo conocen: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Yo creo que les tocó de los grupos más difíciles, igual que Haití, que le tocó un grupo muy difícil con Brasil y Marruecos, porque Escocia estaba un poquito más, digamos, accesible por ahí. Muy difícil Dublín, efectivamente así, muy, muy difícil le tocó el grupo de la selección panameña. De hecho, más difícil diría yo que el grupo del Mundial pasado, con el respeto de Túnez, porque Ghana es una mejor selección que Túnez, si nos ponemos a comparar con aquellas selecciones. Dice Daniel, la LPF debe mejorar, pero lo que pasó con los arreglos de partidos deja mucho que desear. Sí, Daniel, la LPF tiene que mejorar muchísimo. La base de tener un buen equipo también pasa no solamente por exportar jugadores, sino por tener pues un buen proceso de liga también y tener futbolistas de liga, porque la liga local va a ser la que termina alimentando de alguna manera a la selección en muchísimos momentos, y también de ahí van a salir los talentos, aunque cada vez salen más jugadores jóvenes del fútbol panameño. El mismo Yayita Vergara salió muy joven, el mismo Estevis López seguramente pues va a terminar dando el salto a un club más importante y estaba jugando en la liga panameña. El mismo Kadir Barría jugó en la liga panameña desde muy joven. Lo que sucede es que terminan saliendo cada vez muchísimo más joven. Dice Gato Muñoz, dice, hay una diferencia abismal entre el valor monetario de Panamá, Croacia e Inglaterra, pero en esta ocasión se ve el crecimiento de la selección panameña. Así mismo es, Gato, una diferencia enorme cuando usted ve jugadores valorados en casi 200 millones como Jude Bellingham, jugadores de la misma selección de Croacia como el mismo Luka Modric, que fue uno de los mejores jugadores del mundo en su momento, el mismo Bušković, un defensor central muy joven que juega en la Bundesliga. Cuando usted ve pues a jugadores de Ghana como Semenyo, valorado en alrededor de 80, 90 millones con respecto a la selección panameña, ya usted lo ve. Dice Dilcia, se aprende de los errores y Christensen con una serie renovada hará un gran trabajo. Así lo creo también, dice. O sea, Estrella saludando por acá a Jimmy. Sí, muchas gracias Jimmy por sumarte por acá. Ya te confirmo, Estrella, lo que me estás preguntando. Vamos a confirmar las plazas de CONCACAF. ¿Cómo va a ser el proceso de clasificación para el mundial, para el próximo mundial? Habría que ver si se mantiene de 48. Según se ha anunciado, Panamá, o sea, CONCACAF va a tener 6 plazas directas en estos momentos. ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Ahora mismo no recuerdo. Estrella. Estrella, CONCACAF va a tener 6 plazas directas para el Mundial 2030. La FIFA todavía no ha determinado exactamente cómo se van a estar distribuyendo estas plazas por confederación, pero eso sí, la FIFA anunció que Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, va a tener 6 plazas de clasificación directas para el Mundial de 2030 y una séptima disponible vía repechaje, como estaba comentando creo que Daniel por acá, o Dilcia. El anuncio se hizo específicamente, Estrellas, pues se hizo ya en febrero de 2026, esta es la información, así que ya saben que efectivamente, pues de hecho el presidente de Conmebol había propuesto incluso ampliar el torneo a 64 selecciones, pero aunque la FIFA no ha confirmado la distribución de plazas por cada confederación, CONCACAF sí va a tener 6 plazas directas, más un repechaje. El proceso de clasificación va a comenzar en septiembre de 2027.
con partidos de ida y vuelta, con marcador global y entre las selecciones clasificadas del 14 al 35 puestos. Los 11 ganadores avanzarán a la segunda ronda junto con las 13 selecciones mejor clasificadas. O sea, que vamos a tener, el proceso de CONCACAF va a ser el siguiente. Las selecciones del 14 al 35 puestos van a estar empezando con partidos de ida y vuelta, clasificando entre ellos, y los 11 ganadores de estos partidos, porque van a ser 22 equipos, pues van a avanzar a una segunda ronda con las 13 selecciones mejor clasificadas. Y así entonces, 24 equipos se van a dividir en 6 grupos de 4. Y el ganador de cada grupo pues va a estar clasificando directamente al Mundial 2028. Así que así es como va a ser entonces el proceso de clasificación de CONCACAF. Estamos analizando por acá. Estrella, no sé si quedas contenta con la información o si me entiendes, te la resumo en sentido general. Pues se va a comenzar el proceso de clasificación entonces en septiembre de 2027. Van a comenzar con las selecciones clasificadas del puesto 14 al 35 en CONCACAF. Los 11 ganadores van a avanzar a una segunda fase donde ya van a estar sembradas las 13 selecciones mejor clasificadas. Ahí, evidentemente, va a estar pues la selección panameña y estos 24 equipos entonces se van a dividir en 6 grupos de 4. Y como son 6 plazas, aparentemente estarían clasificando entonces el primer lugar de cada grupo. Así que yo creo que por la selección de grupos habría que ver cómo se hace el sorteo después, pero evidentemente selecciones como Panamá, Estados Unidos, México y Canadá van a estar en grupos completamente separados. Así que así va a ser el proceso de clasificación. Así que no duden ustedes que Panamá puede estar en el próximo proceso para el próximo mundial sin ningún tipo de dudas. Deo por acá, Daniel Bolívar. ¿Cómo va a ser la próxima Copa América, Daniel? Sí, tengo que averiguar, pero ahora mismo la próxima Copa América no se ha indicado quién va a estar como parte del proceso de clasificación. Va a ser durante el 2028 y todavía hay proceso de negociación, Daniel. Así que todavía por ahí no está muy decidida cómo va a ser el proceso de clasificación. Veremos qué termina sucediendo por ahí. Pero lo que sí se sabe es que la sede de la Copa América supuestamente va a ser en los Estados Unidos. Va a ser Estados Unidos nuevamente la sede de la Copa América del 2028. Va a estar por ahí, se hablaba de Ecuador, se hablaba de los Estados Unidos, pero supuestamente va a ser en los Estados Unidos esta Copa América. Así que vamos a ver qué termina sucediendo con esta Copa América. Seguramente puede ser que Panamá termine invitado nuevamente. Panamá tuvo un buen papel en la Copa América del 2024. Así que puede ser que lo terminen. Sí, Dilcia, está definido así bien el proceso. Gracias, Dilcia, por la información. Es como estábamos hablando por acá. Otra pregunta que leo terminando por el chat por acá, Dilcia Estrella, pero si realmente va a ser así, así que Panamá debería estar en el próximo mundial. Un mundial ampliado con las selecciones. Dice Abdalib Reyes, dice que esperaba Panamá, era lo presupuestado que en las primeras de cambio se regresaran a ver el mundial a su casa por televisión. Bueno, Abdalib pudieron competir, Panamá pudo competir y dar la cara en el mundial. Y no sé si pudiste ver los comentarios, Panamá ha despertado la admiración del mundo del fútbol más allá de los resultados adversos por lo que ha hecho Panamá en el mundial porque ha podido competir. Creo que ha sido una selección que compitió bien en el mundial y realmente ha dado la cara. Así que la selección panameña, primero, debe estarse orgullosa, creo yo, Panamá. Por supuesto, todo el mundo quería que Panamá avanzara mucho más allá, pero como hemos dicho, debe estar orgulloso. Y Daniel, Felipe Goloy para DT de Panamá, ¿qué opinas? Daniel, no sé qué decirte con respecto a Felipe Baloy. Yo coincido completamente con la opinión que te he dado por acá con todo el respeto de Felipe Baloy, que es un histórico por anotar ese primer gol de la selección panameña, con todo el respeto de Deli Valdés, con todo lo que ha hecho Deli Valdés, lo que representa para el fútbol panameño Deli Valdés y lo que ha representado estas figuras históricas para la selección panameña, pero yo creo que Panamá debería dar un salto más allá de calidad en caso de no quedarse con Christensen, Daniel. Es mi opinión. Mi opinión es o se queda Christensen y extiende este proceso y cambia, evidentemente, no seguir con los mismos procesos, sino cambiar algunas piezas y renovar, o da el salto hacia otro técnico más experimentado y que pueda traer otra idea de fútbol, siempre respetando la entidad del fútbol panameño, que yo creo que se ha ganado el fútbol panameño, intentar jugar un fútbol con la plantilla que tiene, pero un fútbol que no sea puramente defensivo, sino un fútbol también lindo, agradable. Yo creo que fue agradable ver a esta selección panameña en el Mundial. A mí me gustó ver a la selección panameña en el Mundial, por mucho que se sufra no haber ganado, pero Panamá jugó bien. Yo sé que jugar bien
no te da el resultado, pero jugar bien la mayor parte del tiempo te acerca a obtener ese resultado. Usted puede tener juegos históricos o torneos históricos como el que hizo Grecia cuando ganó aquella Eurocopa, que terminó anotando un gol por partido y jugando puramente defensivo, pero eso ocurre una vez en la vida. Jugar bien te acerca mejor al resultado. Y yo creo que Panamá juega bien. Evidentemente después necesita una evolución, ya sea por cambio de algunas piezas, ya sea por cambio de DT, pero yo creo que por ahí va la historia de parte de la selección panameña. Bueno, Abdalí, yo sí creo que la selección panameña compitió. No sé si pudiste ver los partidos y claro, Cabo Verde pudo competir y como no, Cabo Verde con Bociña de portero hizo un muy buen partido realmente, pero la selección panameña sí compitió, Abdalí. No sé si viste, respeto tu opinión, pero no sé si viste los partidos de la selección panameña. Y si no crees que competir es hacer los partidos que le hizo Panamá a Ghana, que le quitó la pelota y la dominó, si no crees que competir es que Panamá le pudo disputar a Croacia los partidos y pudo generar oportunidades, Panamá le pudo generar oportunidades, como no, con sus armas, con lo que tiene a la selección de Inglaterra, pues sí compitió Dalí, perfectamente la selección panameña compitió. Ahí están los resultados, ahí está lo que se ve, evidentemente no terminó cayendo gol, pero Panamá sí compitió a Dalí, realmente. Panamá no fue una selección que fue a esconderse atrás, no fue una selección que fue a ser pacata, a ser tímida, sino a intentar hacer su juego. ¿Qué no salió? Que es el fútbol, es cierto. Felicidades para la selección de Cabo Verde, se lo aplaudo, pero esta selección de Cabo Verde, que es el grupo de España, si no me traiciono la memoria, si o sea, se terminaron ganando sus resultados, esta selección de Cabo Verde muy merecido por parte de ellos, que terminaron pues anotando 2 goles, permitiendo muy poco, resistiendo a la selección de España, pero quizás en un mundo ideal Uruguay podía haber sacado otros resultados. Pero bueno, nada que recriminarle a Cabo Verde, pero sí, a Dalí. Sí, Panamá sí compitió en el Mundial y Panamá sí hizo un buen papel en el Mundial. Dice Leo por acá, Leo a Dule Green. Cristian debe quedarse, pues Cristian debe quedarse por su buen desempeño. Si hay que pagarle 100.000 mensuales, hay que darse. Aquí en Panamá hay plata para darle eso. Bueno, habría que ver Dule Green, habría que ver realmente, ya eso es cuestión de la federación, qué es lo que quiere Christensen y qué es lo que está buscando con respecto al dinero. Ya esos son temas ya administrativos que la federación decidirá qué hacer. Pero sí vuelvo y repito, como estábamos dialogando por acá con Estrella, con Dilcia y lo que estamos hablando de Buleirín también de Daniel, yo sí creo que Panamá o se queda con Christensen o da un salto hacia adelante con otro técnico más experimentado, quizás a nivel europeo, quizás un buen técnico argentino que puede imprimir otra dinámica. Lo que sí creo que retroceder o establecer un interinato, un técnico que va a estar 2, 3, 4, 5, 6 meses, sí creo que no es completamente para nada saludable. Dice Edgardo, esperemos que algunos futbolistas panameños den el salto a mejores ligas, siendo este mundial una gran vitrina. Asimismo, Edgardo, yo creo, por ejemplo, el mismo caso de Coto Córdoba puede dar un gran salto, sobre todo estimo que al entorno de la Premier League, porque es un defensor que demostró con 25 años que está en un enorme nivel, físicamente muy fuerte, en el juego aéreo, por debajo también. Bueno, miren ustedes hoy cómo termina, de hecho en algún momento Harry Kane saludándolo al final del partido y demás. Yo creo que Coto puede dar el salto, yo creo que Cristian puede dar el salto también hacia otra liga, veremos qué termina sucediendo. Fue una gran vitrina para ellos en este mundial por todo lo que pudieron hacer. El mismo Andrés Andrade tuvo un gran torneo. Dice Estrella que el panameño está orgulloso, yo creo que también, efectivamente debe ser así. Dice Dilcia, yo creo que Jaime Penedo ya debe dar bajo control y resuelto lo del DT. Bueno, vamos a ver, dice, vamos a ver si lo que termina sucediendo ahí, porque realmente ahora vienen quizás un mes, es lo que creo que le resta al contrato de Christensen para intentarlo negociar de alguna manera, a ver qué termina sucediendo. Dice Daniel, Eddie, Panamá debe jugar pues bien las próximas eliminatorias contra los equipos del Caribe. Sí, Daniel, va a ser una eliminatoria muy, 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 muy fuerte contra los equipos del Caribe. Dice que Felipe no, que Baloy no. Dice no está de acuerdo con Baloy y no está de acuerdo tampoco con Deli Valdés. Y dice Dilcia que su esposo le comenta que pongan a Chepe Bomba o los Mequetrefes a dirigir la selección. Bueno, Dilcia, bueno, es así, es así. O sea, todo el mundo tiene, digamos, un periodista dentro y a veces es fácil hablar de fútbol, uno mismo habla, ¿no? De fútbol desde fuera, pero dirigir un proceso de selección es difícil, realmente es complicado, es difícil, lleva muchísimos poquitos, lleva muchísimos procesos. Miren un técnico como Bielsa, con la amplia experiencia que tiene Bielsa,
con un nombre ya en el mundo del fútbol, y cómo Bielsa se le termina rompiendo ese vestuario, para que ustedes vean lo delicado que puede ser dirigir una selección de fútbol. A Bielsa se le rompe el vestuario de la selección de Uruguay, termina teniendo a muchísimos jugadores en contra, con situaciones complicadas dentro del vestuario, así que efectivamente dirigir una selección de fútbol de Bielsa es complicadísimo, muy complicado realmente. Hay que tener muchísimos poquitos en cuenta a la hora de conformar el equipo, a la hora de tener un bloque unido. De hecho, la selección panameña yo creo que son jugadores que se potencian muchísimo entre ellos. Usted ve esta selección y ve jugadores que quizás en sus clubes no tienen, algunos quizás o no juegan en grandes clubes, y sin embargo con la selección se terminan potenciando, y eso es parte del proceso de lo que hace el técnico. Pero bueno, ahora lo que viene para la selección panameña: terminó el Mundial. Bueno, Daniel, no sé si te estás refiriendo a Bocat, me parece que te estás refiriendo, ¿no? Daniel, no sé si Curazao deje ir a su próximo o al DT, realmente no creo que lo dejen ir, veremos, porque Curazao ha hecho un buen papel en este mundial, así que yo creo que quizás se va a intentar quedando por ahí. Pudiera ser una opción, Daniel, quién sabe, es ese Bocat el que estás diciendo, el técnico de Curazao, pudiera ser. Veremos ahora bien el baile de nombres que puede estar sucediendo por ahí. Dice Dulegrin, sí, Dulegrin, como mismo dice Dilcia, creo que dice también Estrella, que la mayoría de los panameños quieren que el técnico danés se quede, que Christensen se quede. Yo creo que sí, que es lo que está apostando en este momento, pero bueno, ya viene la parte de las negociaciones. En el caso de hay que ver qué es lo que quiere Thomas Christensen, yo creo que está bastante asentado en Panamá, de hecho ya recibió la nacionalidad, Christensen está asentado acá en Panamá, pero bueno, veremos qué termina decidiendo Thomas Christensen, que yo creo que suceda lo que suceda, se vaya o se quede. Yo creo que a Christensen hay que reconocerle el trabajo que ha hecho de fútbol panameño, hay que reconocerle la clasificación y hay que reconocerle también lo que ha hecho por darle una entidad a la selección. Suceda lo que suceda, se vaya o se quede, hay que darle reconocimiento a Christensen. Bueno, Estrella, lo que se estaba diciendo de la invitación de Panamá a los amistosos es, en estos momentos no hay información nueva, es la información que estuvimos hablando el otro día, que Panamá va a hacer una gira en octubre, es lo que hay por ahora. Veremos si se termina dando o no se termina dando, pero lo que hay es que es una gira en octubre que va a estar jugando en Asia y va a estar jugando igualmente contra la selección de Ecuador también. Y va a estar jugando, creo, tengo entendido, contra Japón, contra Ecuador y contra Corea del Sur. Puede ser interesante. Eso es algo más que la selección de Panamá ahora mismo va a ser, yo creo, interesante por parte de la selección panameña. Puede ser llamada en muchas ocasiones por selecciones que quieran jugar partidos amistosos, porque Panamá realmente ha demostrado en este mundial que puede competir. Entonces lo que viene ahora es eso. ¿Qué sucede con el técnico? Queda un mes para ver de alguna manera qué sucede con Thomas Christensen. Si llega o no llega un DT interino, la fecha esa del 30 de julio va a ser fecha fundamental para Panamá. Interesante. Dice Daniel Bolívar, Miguel Herrera para DT de Panamá. Bueno, Daniel, estás trayendo varios nombres interesantes por acá. Bocat, Miguel Herrera para la selección de Panamá, pero veremos por ahí, Daniel, qué termina sucediendo ahora. Dice Ripper, con tantas falencias y falta de centro de altos rendimientos en Colombia y provincias centrales, estadios en la Chorrera y Raiján, jamás podemos y debemos pagarle 1 millón a ningún técnico. Entiendo tu punto, River. Yo creo que Panamá tiene que desarrollar centros de alto rendimiento, tiene que desarrollar el fútbol a nivel nacional. Ya aquí viene una parte de estrategia de parte de la federación, de parte de la liga, también evidentemente de los clubes, quizás una estrategia de fútbol, digamos, integral por parte de la federación para intentar desarrollar el fútbol panameño, porque yo creo que se llega. Y dice Ripper que no debería pagarle 1 millón a ningún técnico. Bueno, Ripper, veremos qué termina sucediendo por ahí, pero es una opinión bastante interesante la tuya y te entiendo completamente. O sea, yo sé que hay muchos que creen que quizás es demasiado dinero para Christensen, veremos qué termina sucediendo. De hecho, yo creo que ese es el impedimento grande que hay ahora mismo para que Christensen no haya renovado con la selección panameña el tema monetario, porque seguramente Christensen estaría pidiendo más dinero por ahí. Pero sí creo, Ripper, me quedo con algo de lo que tú dices, y es que Panamá necesita desarrollar centros de entrenamiento, quizás infraestructura, y que su fútbol local crezca muchísimo más, para que salgan muchos más jugadores jóvenes que sigan exportando futbolistas al extranjero como están saliendo ahora mismo. Y yo creo que este mundial va a ser fundamental para eso, para que el mundo del fútbol ponga más pues el foco en Panamá. Sí, Dilcia, entiendo tu posición completamente por acá con respecto a la posición de con saber más que el DT. Sí, yo creo que
Criticar siempre se puede criticar. Uno mismo critica. Yo he criticado en algunas ocasiones la posición o ciertas decisiones que hace el DT, pero siempre se debe criticar, dice, por completo de acuerdo contigo, de parte desde el respeto. Disentir desde el respeto es lo importante para avanzar finalmente en el fútbol y en cualquier cosa en la vida, y no creer que uno tiene la absoluta verdad, sino realmente entender también que hay situaciones que uno no conoce, efectivamente, dice al interior de cómo se manejan los vestuarios, de cómo se manejan las selecciones, y efectivamente a veces es fácil armar un equipo desde afuera, pero realmente hay que estar dentro para poder armar un equipo, y por eso vuelvo y repito, yo creo que Christensen ha hecho un gran trabajo con la selección, dándole una entidad, dándole un nombre, clasificándolo al Mundial, llevándolo a la final de la CONCACAF Nation League, llevándolo a la final de la Copa Oro. Lo que simplemente queda efectivamente dar ese último paso. Asimismo, coincido completamente contigo, Brice. A veces uno puede criticar y señalar las cosas, pero hay que criticarlas y señalarlas siempre, pues siendo respetuoso, entendiendo el punto de los demás y nada, estar dispuesto a debatir, que es lo importante siempre. Sí, efectivamente, Estrella dice, gracias a los que ha hecho la selección el DT y al hacerle venido ingreso por infraestructura, gracias a Christensen también. Te voy a dar el dato exactamente, Estrella, cuánto gana cada selección. Gana muchísimo más, evidentemente, por pasar de la fase de grupo, pero cuánto paga la FIFA a cada selección. Vamos a estar viendo exactamente, mira, te voy a estar dando exactamente ahora mismo el número de estrellas. Va a haber el torneo, hay digamos un dinero establecido fijo que se le va a estar pagando a la selección más allá de cómo pasa en las primeras etapas. Dice que cada equipo que participa en el Mundial 2016 tiene garantizado un ingreso mínimo de 10.5 millones, incluso si queda eliminado en la fase de grupos. Es lo que hay hasta el momento. Es el consejo, el comunicado que dio el Consejo de la FIFA del 17 de diciembre de 2025, son una distribución económica de 727 millones para el torneo. 655 millones están destinados a premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes. Cada equipo recibirá 1.1 millones para costos de preparación, combinada con pagos mínimos por participación, garantiza al menos 10.5 millones por selección. Así que, según una selección que no supere la primera fase, va a estar recibiendo entre 10.5 y 12.5 millones por participar, lo cual es mucho, 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 mucho dinero realmente. O sea, es como una especie de piso mínimo ahí que se da bastante interesante, porque estamos hablando de un dinero muy, muy importante, incluso por participar. Por supuesto, si usted pasaba a la fase de grupo, iba a tener mucho más dinero, pero es bastante dinero con respecto al resto de los mundiales. Estamos hablando de un salto económico de este dinero que se estaba dando por acá. Al menos 12.5 millones. El campeón va a estar recibiendo unos 50 millones en premio, pero cada selección va a recibir al menos 12.5 millones de dólares por clasificar estrella, así que es bastante dinero este que está dando la FIFA. Evidentemente, un mundial que crece, un mundial con mucho más rendimiento, con mucho más dinero, se debe repartir mucho más dinero a las selecciones. Sí, ¿cuándo sale el próximo ranking FIFA? Sí, estrella, sí es. O sea que ya saben, el dato es 12.5 millones mínimo que va a estar recibiendo la selección panameña. Un dato muy interesante. Daniel, el ranking FIFA como tal se está actualizando ahora mismo en vivo, pero debería actualizarse cuando esté terminando el Mundial. Pero el ranking FIFA como tal ahora mismo se está actualizando en vivo. La última clasificación te la voy a estar dando ahora mismo cómo está. Esta clasificación es no oficial hasta que no sean, en la última clasificación es del 11 de junio, ahora mismo, pero hay varios partidos jugándose. Pero la última clasificación fue del 11 de junio, así que una vez que termine el Mundial es que se debería estar dando, pues la clasificación oficial como tal. En estos momentos la selección panameña estaría en el puesto 43 del ranking FIFA porque Panamá estuvo cayendo en estos partidos del Mundial, entonces Panamá terminó perdiendo, por ejemplo, contra la selección de Bosnia y Herzegovina. Ese empate a Panamá le costó 1.41 puntos, 1.44. La derrota contra Ghana le costó 33 puntos a la selección panameña. La derrota contra Croacia le costó 16 y la derrota contra Inglaterra le costó 10. Estamos hablando que el Mundial le ha costado a la selección panameña 60 puntos en el ranking. De ahí la caída de la selección panameña, pues no oficial, vuelvo y repito, no oficial, al puesto 43 del ranking, por esta cantidad de puntos que perdió en el Mundial la selección panameña.
Sí, Estrella. Gracias al DT y al cuerpo técnico, todos los chicos, ese dinero extra. Así que bueno, te respondí Daniel y Estrella también por ahí, 12.5 millones. Así que ya saben, entonces, con respecto a la selección panameña, nada, vamos a esperar ahora que termine sucediendo con Christensen, si se queda, si se va. Sí creo, vuelvo y repito, que no debería eh, dar un paso atrás, sino un paso hacia adelante con otro técnico y a la par, por supuesto, pues desarrollar el fútbol local. Que el dinero que pueda estar ganando la federación, el dinero que pueda estar recibiendo, sea invertido de alguna manera también en desarrollar pues más infraestructura deportiva, que se incentive la liga local, que crezca, la liga local, que sea una liga mucho más atractiva, que la gente vaya a ver tanto como va a ver la selección, pues al Plaza Amador, al Sporting San Miguelito, a todos los equipos de la liga local, al mismo Veraguas, no sé, estoy diciendo ahora los nombres de algunos de los equipos por acá, no sé a quiénes le vayan ustedes por aquí, pero realmente es lo que lleva al próximo paso por parte de la selección panameña, que tiene una base sólida, tiene un buen trabajo, tiene jugadores en muchísimas ligas del mundo, y ahora a ver qué termina sucediendo. De hecho, hay selecciones inferiores que van a estar jugando igualmente próximos partidos. Y pronto volvemos con el fútbol, porque Panamá va a estar jugando ya en septiembre nuevamente y además el Mundial no ha terminado. Yo sé que para muchos el Mundial ha terminado porque ya Panamá está fuera, pero el Mundial no ha terminado. Mañana empiezan los 16avos de final y vamos a estar igualmente analizando por acá. Sí, Estrella, completamente de acuerdo contigo. Yo sé que muchos no lo ven. Yo sé que a veces uno se deja llevar a la hora de criticar por que no se obtuvo el resultado, porque Panamá no clasificó más allá de la fase de grupo. Yo era de los que creía que Panamá podía pasar de la fase de grupo quizás como un mejor tercer, pero lo que sí creo completamente, sí, efectivamente, Daniel, creo que solo se llena en la final, realmente solo se llena en la final. Pero sí creo que Panamá compitió bien y no es, vuelvo y repito, no es ser un optimista eterno, pero sí es ver las cosas buenas que ha hecho la selección panameña. Eh, pensar, o sea, ¿quién podría pensar que Panamá se le podría parar en un mundial a competirle de tú por tú a Inglaterra? Porque muchos esperaban y muchos vaticinaban que Inglaterra le iba a anotar 5, 6 goles y que iba a destruir a la selección panameña, y para nada destruyó a la selección panameña. Muchos, había que ver la cara de frustración de algunos futbolistas de Inglaterra que no encontraban cómo entrarle a la selección panameña. Muchos esperaban que Croacia venciera muy fácilmente a la selección panameña y Panamá supo plantar cara también. No salieron los resultados, pero hay que quedarse con eso bueno también. Dice Ripper que los jugadores hicieron famosos a Christensen. Bueno, Ripper, pero también hay que darle algo de crédito, diría yo, al cuerpo técnico también, ¿no? O sea, armar un planteamiento, armar un proceso, podemos decirle, Ripper, a armar un estilo de juego, armar una idea. También hay que darle cierto crédito a Christensen también, por lo que ha hecho, sí, quizás eh, pero bueno, veremos. Dice Ripper, hay que felicitar al que le votó al GPS a Christensen. No sé si te refieres, Ripper, al hecho de no cambiar a Christian, me parece que lo estás diciendo, ¿no? Por el hecho de que cambió a Christian en ese primer partido y no lo cambió después. Yo creo que supo leer sobre la marcha que efectivamente Christian podía seguir jugando el partido. Christian que jugó un mundial, yo creo que jugó un mundial enorme. Cristian, si yo le fuera a dar una puntuación a Cristian, pues yo le estaría dando 10 a Cristian. Jugó un mundial enorme, por supuesto, el gol no cayó, pero Cristian jugó un gran mundial. Harvey jugó un mundial enorme. Harvey es otro jugador que se ha puesto en la vitrina para otros clubes, quizás de la misma MLS, o quizás para dar un salto, porque Harvey jugó un mundial extraordinario en el centro del campo, siendo pues un centrocampista fundamental de contención de marca e incluso con llegada. A mí me encantó el mundial de Harvey en este mundial y me encantaron los tres defensores centrales. Dice Dilicia Elena, esos puntos que nos quitaron contra Ghana es porque ellos creo que estaban en la posición 67 más abajo, mientras que los otros dos estaban más arriba. Sí, Dircia, efectivamente. ¿Cómo funciona el ranking FIFA? En algún momento quizás lo voy a explicar porque es una variante del ranking Elo del ajedrez. Cuando usted juega a una selección más fuerte contra una selección inferior teóricamente, pues se supone que usted va, primero, en el fútbol hay tres resultados posibles, como mismo ocurre en el ajedrez. Usted gana, usted pierde o usted empata. ¿Cómo funciona en el ajedrez y cómo funciona de alguna manera también el ranking FIFA, que es una variante del Elo del ajedrez? Cuando va a enfrentarse a un equipo de más puntuación contra un equipo de menor puntuación, se supone que el equipo de mayor puntuación debe obtener un resultado positivo contra un equipo de menor puntuación. Si se obtiene un empate,
Este equipo de mayor puntuación termina perdiendo igualmente puntos, porque se supone que debía haber obtenido un empate que equivale a 0.50, la mitad. Un punto es 1, eso se multiplica, son una serie de fórmulas matemáticas, pero para que se queden con la idea, el equipo de mayor puntuación debería ganarle, según el ranking, los puntos que tiene al equipo de menor puntuación. Si el equipo de mayor puntuación pierde, pues pierde muchísimos puntos contra este equipo, eso viene por una serie de factores y tablas, y este equipo gana más. Y si empatan, igualmente el equipo de mayor puntuación también pierde puntos, lo que pasa es que pierde menos. En el caso de Ghana, como está más atrás en el ranking, se supone que Panamá por el ranking debería ganar a la selección de Ghana. Al perder, pues pierde puntos. Y lo mismo sucede que por eso Panamá pierde contra Inglaterra, pero pierde menos puntos. Pierde 30 y tantos puntos contra Ghana, pero sin embargo pierde menos puntos contra la selección de Inglaterra, porque pese a que un empate, por ejemplo, le hubiera favorecido a la selección de Panamá, pero igualmente al quedar en cero, evidentemente pierde puntos. Lo que pasa es que pierde más contra Ghana porque la diferencia entre Panamá y Ghana es muchísimo mayor. Es una explicación en sentido general del ranking, más o menos por así, Dilcia. Dice Daniel, Eddie, ¿estabas de acuerdo con que el Fulo Martínez fue el MVP? Yo no estaba de acuerdo porque perdió. Daniel, el MVP, pues lo votan los fanáticos, de hecho, lo votan los fanáticos. Este premio de MVP que se otorga en el Mundial lo terminan votando los fanáticos, según una votación, según tengo entendido, es como se otorga este premio de MVP. Yo creo que el MVP casi siempre, la mayor parte del tiempo, se da a los futbolistas que terminan de parte del equipo ganador. Y en este caso se debería haber dado quizás el que anotó el gol, que fue Budimir, si no me traiciona la memoria, en este caso contra el equipo de Croacia, pero el fútbol jugó un gran partido, fue un partido extraordinario, pero bueno, sí, quizás se le debió haber dado a un jugador de Croacia. De hecho, en el partido de Ghana contra Inglaterra se lo terminan dando a Jude Bellingham, y creo que el mismo Jude Bellingham dijo que no estaba de acuerdo porque se lo debían haber dado a Ghana, pero bueno, así es el fútbol. Pero para mí, Daniel, Cristian jugó un partidazo extraordinario, creo que eso estamos de acuerdo. Dice Edgardo, participar en una Copa del Mundo es una evolución para la selección de Panamá, esperando que llegue el próximo Mundial de 2030 y que pueda conseguir sus primeros 3 puntos. Así mismo, Edgardo, yo creo que participar en una Copa del Mundo de por sí es una evolución increíble para la selección y hay que quedarse con eso. O sea, Panamá se ha hecho habitual en los mundiales, ya lleva 2 mundiales consecutivos, y participar en un mundial, pues nada, es experiencia competitiva y es aprender de los errores y es saber qué jugar. Hay un salto de esta selección con respecto a la otra. La otra selección evidentemente anotó un gol, pero la otra selección, señores, se llevó un resultado duro de unos 11 goles en contra. Se llevó la selección panameña en el pasado mundial. En este solamente pudieron recibir 4, lo que eso sí no llegó el gol esperado. Y esta selección tuvo un mayor nivel competitivo. Así que todos creo que más o menos hemos coincidido que ahora mismo se pierde el Mundial, no se pasa más allá de la fase de grupo, no se pudo lograr el primer histórico punto o la primera histórica victoria, empate como fuera, pero esta selección panameña dejó una buena cara y compitió y que este Mundial va a servir de vitrina. Yo muy contento con la selección en sentido general, muy contento y muy contento verdaderamente por haber seguido todos estos partidos por acá con ustedes, por haber estado comentando. Esto no se termina, vuelvo y repito, a partir de mañana empieza 16avos, vamos a estar cubriendo también cobertura, aunque hubiéramos querido que hubiera sido Panamá quien estuviera ahí. Y por supuesto no termina porque en estos días van a estar saliendo, vamos a volver a entrar ya en la dinámica del fútbol de clubes, que hay futbolistas panameños que están en pretemporada con sus clubes. Vamos a estar siguiendo también todo de cerca las posibles noticias que pueden subir del mercado de fichajes, que ahora mismo el mercado de fichajes se va a estar calentando por ahí seguramente y va a haber movimientos de futbolistas panameños. Vamos a estar siguiendo todo el proceso del posible cambio de técnico o no que sale, que viene por ahora, por estos días, así que lo vamos a estar siguiendo por ahí también. O sea, hay mucho para cubrir todavía y aparte estamos en pleno mundial. Todavía quedan varios días de mundial, que es lo más interesante. Y por supuesto, vamos a hacer después algunos análisis en sentido general del mundial, de lo que quedó, pero de verdad que sí. Siéntanse orgullosos de lo que ha hecho la selección panameña, más allá de que no haya ganado ningún punto o no haya ganado ningún partido. Siéntanse orgullosos de la selección panameña. Yo me siento orgulloso de lo que ha hecho esta selección y orgulloso de un grupo de jugadores que con las carencias, la deficiencia pudo competir. Así que nada, muy contento realmente. Dice Estrella, lo que me llama la atención es que muchas selecciones élites han cometido errores los jugadores de DT, pero Panamá es la que más ha sido comentada. Me pregunto por qué será. Bueno, también Estrella, es el hecho de que también estamos muy cercanos, ¿no? O sea, consumimos finalmente también las redes sociales de Panamá, la prensa de Panamá y nos llegan mucho las críticas por acá. Por supuesto que siempre va a ser más criticada tu selección,
Pero yo me quedo de estrella, como hemos dicho por acá, por cómo el resto del mundo ha valorado tanto el desempeño de la selección panameña, por cómo muchas personas que no conocían a la selección panameña se han quitado el sombrero ante la selección panameña por el fútbol que hizo más allá de las derrotas. Con eso yo me quedo también. Por las palabras de admiración de muchos periodistas aficionados al mundo, por las palabras de Luka Modri el otro día a un periodista panameño cuando pasaba y le decía que qué es de la selección panameña y dijo muy bueno, gran partido, con las palabras del mismo Kovacic de Croacia que cambió camisetas con Bárcenas y dijo muy bueno. Yo me quedo con eso es con lo que yo me quedo de este mundial y me quedo con el crecimiento que ha hecho la selección panameña. Así que nada, es así completamente estrella, de acuerdo contigo. Y nada, muy contento. Vamos a seguir por acá, vamos a seguir por acá. Ya, Daniel, no entiendo tu pregunta. ¿Estabas de acuerdo con la conversación de Panamá para este mundial? No entiendo. Creo que digas convocatoria, me imagino, no, Daniel, ¿no? Me imagino que estás diciendo. Sí, Zlatan retrocedido estrella, efectivamente. Dijo que deberían sentirse orgullosos de la selección panameña. Zlatan terminó reconociendo, aunque Zlatan sabemos cómo suele ser, de altanero, de en algunas ocasiones demasiado duro con sus palabras sin pensarlo, Zlatan. Bueno, Daniel, yo creo que de parte de la convocatoria sí, en algunos momentos dije que no estaba de acuerdo con algunas piezas, sobre todo con el tema de los problemas que llevó Panamá en el centro del campo. Yo creo que más que todo lo que la selección panameña me hubiera gustado algunos cambios en el centro del campo que se extrañaron a lo largo del torneo, Daniel. Ahí sí creo que me hubiera gustado el centro del campo de la selección panameña algunos cambios. Sí, creo que sí, debió haberlo tenido por ahí, pero bueno, ya terminó el mundial, no, ya pasó. Se vio que el Panamá lo extrañó en algún momento, algún otro centrocampista para reforzar el centro del campo. Nos quedamos con las ganas de ver a Carraquilla jugar también. Pero sí, Daniel, si te respondo la pregunta, de acuerdo con la mayor parte de la convocatoria, solo algunas piezas en el centro del campo que yo hubiera llevado, pero bueno, vuelvo y repito, como digo siempre, respetos a Christensen que hace su convocatoria, que es el DT, y que selecciona sus piezas y que bueno, termina jugando como él lo cree por ahí. Así que es así. Y dice Dilcia, Panamá estuvo a la altura y me siento muy orgulloso y llena de esperanzas para el futuro. Sí, yo lo creo también, dice, lo creo también. Si Panamá hubiera salido goleada, golpeada de este mundial, quizás hubiera sido otras las reflexiones, hubieran sido otros los lamentos de todos los seguidores del fútbol panameño, pero yo creo que vuelvo y repito, dentro de lo malo que pudo haber sucedido en el mundial, quedarse con que la selección panameña compitió bien, pudo imponer por momentos su estilo de juego y demuestra que puede jugar contra selecciones fuertes de primer nivel, que Panamá no solamente rinde a nivel de CONCACAF, sino que puede rendir contra selecciones fuertes de primer nivel, que puede jugar con las selecciones europeas y que el fútbol de Panamá puede seguir creciendo porque tiene para seguir creciendo, porque el futbolista panameño está saliendo, está jugando en el exterior, hay chicos jóvenes jugando, ahora mismo Estevis López está con el Bayern World Squad del Bayern de Múnich. Ahora mismo está Vergara, que va para Bélgica. Ahora mismo está Kadir en Botafogo. Hay jugadores que están jugando en Ucrania. O sea, quédense con eso también. Cedeño, que está con Las Palmas. Así que, nada. Buenas noches para todos. Sí, Dilcia. Así mismo, de acuerdo completo contigo. Voy a saludar a todos los que están por aquí y vamos, bueno, a ir terminando el envío y también para que puedan ver los otros partidos de fútbol que hay varios partidos esta noche todavía que se están jugando. Argentina va a estar jugando sobre las 9, partido histórico ese, así que saludos para Dilcia, saludos para Yukeidan, Jepi, para, si se me queda algún nombre me disculpan completamente, Daniel Bolívar, Dilcia nuevamente que está por aquí, Daniel que ha estado muy activo hoy también conversando con nosotros, Pastor Justino, para todos los que han estado por aquí, Estrella, muchísimas gracias una vez más Estrella por ese apoyo tuyo siempre incondicional, gracias Dilcia por el apoyo, Data Science que estuvo por acá también, bueno, a todos los que han estado, a Jimmy que se nos estuvo sumando Honduras también, todos los que han estado por acá hablando del fútbol panameño, a Dule Green que estuvo conversando por acá también con nosotros, un placer haber estado conversando con ustedes, Edgardo que estuvo sumando por acá, llevamos casi 2 horas hablando. Así que muchas bendiciones para todos, gracias por haber estado por acá, gracias por habernos estado acompañando, vamos a seguir porque vamos a seguir, así que vamos a seguir hablando de fútbol de Panamá, de la selección, pero ahora bueno, a estar contentos con Panamá y buenas noches, bendiciones y a seguir disfrutando lo que queda del Mundial, que todavía queda más fútbol y esperar lo que viene para el fútbol panameño, que seguro va a ser
muchísimo mejor. Así que buenas noches para todos, descansen y nada, orgullosos de la selección panameña. Nos vemos pronto para seguir hablando de fútbol.